Amigo, querido. Todo bien, amiguito, Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a Date Cuenta, ¿sí? Acá en Improx TV, el primer canal de stream de Berazategui. La verdad que bueno, son momentos raros los que estamos pasando. Sí. Porque bueno, antes que nada, bueno, mandarle un abrazo grande al pibe Cheques, a Dieguito, que está con un tema ahí con su mamá, un tema de salud. Le mandamos toda la fuerza y todo el apoyo desde acá, se lo extraña y esperemos que se recupere pronto. Pero bueno, jueves. Estamos amigo. acá, jueves, día de emprendedor consagrado. Bueno, Nachito, te saludo a vos primero, que te tengo acá al lado. ¿Cómo estás, amigo querido? Amigo querido, todo bien, papá, ¿Bien? todo bien. Entusiasmado con mundo de emprendedurismo, amigo, Sí. porque recordemos Sí. que es lo que nos moviliza, entre otras cosas, pero es algo que a nosotros nos interesa mucho, compartir experiencias, todo, así que hoy tenemos un lindo invitado, amigo. Seba de Paola está con nosotros, señoras y señores. Un aplauso para Seba, por favor. Gracias, Bravo. Sebita. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Seba, yo lo conozco hace muchos años. Trabajé en su empresa. Fue uno de los primeros trabajos que tuve, porque yo acá conté, Seba, la experiencia en mundo camarero. Perfecto. Y de cómo llegamos a laburar ahí con vos. Así que cuando vino este momento del emprendedor consagrado, se me vino a la cabeza poder invitarte. Así que te damos la bienvenida, Sebi. Gracias por venir. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, un placer total estar acá con ustedes y poder contar mi historia y un poco de todo lo que sea. Gracias, Evita. Estamos también hoy con la capitulona Lore Cuello, capítulo verde, está con nosotros. Ahí está, hacker. Lore, querida, ¿cómo estás, amiga? Todo bien, ustedes. Gracias nuevamente por invitarme a estar acá en la mesa principal con ustedes, más allá de que yo tenga la columna de Capítulo Verde. Me gusta estar acá compartiendo con ustedes estos momentos en las entrevistas. Así que gracias. Gracias, amiga. Amigo, Gracias por estar. Sí. Lore está ganando mucho protagonismo, es como Sí. tira el centro, cabecea, Sí. que produce, te saca la foto, Sí. que postea, que tiene su columna. Tremendo, amigo. La verdad que televisión, ¿verdad? Por ahí la gente... Nosotros no somos productores, no somos conductores. No somos nada. Estamos... Claro. Atado Nos con tiramos alambre. de cabeza, date cuenta, atado con alambre, decimos nosotros, como un eslogan. No es tan lindo el eslogan, pero suma. Y bueno, entonces van surgiendo todas estas cosas de producción, contenido que hay que crear todos los días. Y Lore es una participante, está ahí palo a palo siempre conmigo, acompañándome. A Gastón también lo vamos a mencionar porque tiene también un papel en la Gastoncito. edición. El hacker. Lo tenemos acá en la parte técnica. Bueno, haciendo que todo funcione, que las cámaras funcionen, que el sonido ande bien. Así que bueno, seguimos creciendo. Estamos viendo si podemos estar en el aniversario de Berazategui. Opa. Te lo adelanto. Porque bueno, estuvimos en comunicación con gente de la Muni. Y bueno, queremos estar en el aniversario de Vera, que es ahora el 9. Amigo, modo ¿Sí? movilero, te veo también ahí. Sí, amigo, hablando Ya con la hablamos. gente, Sí, haciendo sí. regalos, Sí. concursos, Sí, algo sí, algo de eso va a haber. Alguna zapatillita más, va a estar Bequim, ¿no? Sí. No, Ari, te mando un abrazo, papá. Ari va a estar AC3, va a estar Bequim. ¿Algún Sí. eslogan ahí para atraer a la gente? Si sos emprendedor, venite a este stand, que vas Sí. a encontrar mucha información para poder potenciar tus proyectos. Y si sos Exacto. un normal neutro, Sí. y también Si También. sos un cara también. normal, Eso. cara neutra. ¿Viste? Nosotros decimos que no Bueno, somos ni somos super fachero, somos gente normal, cara neutra. ¿Viste? No nos Exacto. pidan cosas estrambólicas. Totalmente. Ayer vino Miriam Lanzoni. Sí. Quiero dar una pequeña Sí. reseña de lo que fue la entrevista con ella, que fue un día especial, porque los miércoles no vamos a salir más, Eva. A partir del 1 de noviembre vamos a estar lunes, martes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 11, ¿sí? Así que ayer estuvo Miriam Lanzoni, me sorprendió mucho la humildad que maneja, Sí. una historia... llena de obstáculos y sin embargo la mina, ¿cómo llamaba el pueblo? Cruz Chaco. del Diablo, no sé qué, pará, era un Chaco. nombre, Sí, sí, Algo sí, como sí. el Tengo acá infierno, Algo el del infierno del infierno. diablo por el Pampa del calor. infierno. Pampa del infierno. Seba nació en Pampa del Infierno. Andá a buscarlo en Google Andá Maps. a encontrarlo, Sebi. Nunca lo Sí, escuché sí, nombrar. sí. No, No, tremendo, mandamos beso. Chaco. Y la mina, con todos los problemas que tuvo, todos los bondis que tuvo, siguió adelante con el fin en mente. Llegó acá a Buenos Aires y bueno, ya es actriz, hizo cine, teatro.
Y bueno, nos sorprendió ayer la humildad con la que se manejaba al aire y la humildad que manejaba fuera del aire, no solamente eso. Eso, amigo, eso es lo que quiero remarcar. Es igual de lo que se ve, esa cosa genuina que, viste que no me acuerdo que lo decía, pero como que la cámara se transmite ciertas cosas y todo. Y para mí, en el caso de Miriam, 100%. Impresionante. Y después, algo que se lo dije a ella, ahí pasamos el mate. Gracias, papá. Es un mensaje, yo creo, necesario, esa historia de ella, esa parte, aparte de su arte y demás. Sí. Contar toda su historia, amigo, es súper inspirador. A mí me encantó. Y aparte cómo lo cuenta, cómo lo transmite. Súper importante. Yo lo miré desde mi casa y bueno, uno normalmente cuando mira stream hace otra cosa y escucha de fondo, pero realmente me tuve que sentar frente a la computadora y escuchar toda la historia porque no me podía mover. O sea, era tan interesante, tan bien, las cosas lindas que contaba que lo vi enterito desde casa. Sí, a mí me encantó también que baja como un mensaje profundo, digamos, espiritual por encuadrarlo, pero también es como muy práctica, muy de la acción. Y yo creo que ahí hay un punto también, de esto que hablamos todo el tiempo. Es como las dos cosas. También uno tiene que actuar, tiene que buscar esa realidad. Eso hablamos de la buena suerte, que muchas veces lo decimos como medio azaroso, pero hay que crear ciertas condiciones. Entonces, esa parte, cómo lo explica y de la manera... espectacular, amigo. Sí. Me sorprendió, la verdad. Muchas frases de sobrecito de azúcar. No, pero tiró. Amigo, tremendo. Nos tiró. Aparte, ella tiraba sus propias. Es una generadora de frases sobre azúcar. Yo las copio, pego. Le choreamos algunas frases. Qué buenas que están. Qué bueno que están on demand, viste, que después las podemos buscar y ahí anotarlas. No, ahí Gastoncito tiene que tirar, amigo. Hay mucho material. Lindas galletitas dejó ayer Miriam. Para alimentar el contenido que a nosotros más nos interesa, que es el del emprendedurismo. Total. Y bueno, ya que estamos acá, vamos a arrancar, porque esto es así, Seba Televisión, ¿verdad? Son 2 horas de programa, la verdad que a veces no alcanza. Pero bueno, estás acá porque consideramos que sos un emprendedor consagrado. Estuvimos viendo, yo obviamente antes te presenté con los chicos, con Nachito, con Dieguito, que son los dueños de Becking, que son los que hacen posible que estemos acá y que toda esta estructura se siga manteniendo. Y nos pareció muy interesante, sin hablarle en profundidad de toda tu historia. Le dije, che, este pibe tiene algo, me gusta, les conté cómo yo te conocí a vos y demás. Pero bueno, más nos interesa conocerte a vos como humano primero. Y después ir a lo que es tu emprendedurismo. Vos, Seba, vos sos de Quilmes, naciste en Quilmes. Bueno, me presento, creo que más o menos ya me hicieron la presentación. Soy Sebastián de Paola, nací en Quilmes. ¿Cómo se llaman? Creo que en el Sanatorio Modelo. En el año 1979. Tengo 45 años. Bueno, familia, mi viejo bioquímico. ¿Cómo se llama? Mi vieja... Toda la vida en pareja con mi viejo, marido y mujer, bueno, una familia normal. Claro. Clase media, mi viejo siempre un laburador terrible. Dos hermanos, una hermana menor que se llama Luciana y un hermano mayor que se llama Martín. Nada, familia laburadora de toda la vida, mi viejo bioquímico, tenía su laboratorio de análisis clínicos, bueno, falleció hace 3 años. Claro, hace poco. Sí, más o menos. ¿Qué más? Bueno, fui al colegio alemán de Quilmes, desde jardín hasta... Lindo colegio. Sí. Lindo colegio. Sinceramente tengo muy buenos recuerdos del colegio. Tengo la mayoría de mis amigos, son amigos de los 5 años, de ahí, del jardín, al día de hoy. Qué groso, qué groso. Al día de hoy lo seguimos manteniendo. Sebi, bueno, bien, tu familia bastante ordenada, digamos, vos no tenías necesidades, digamos, una económicamente estaban bien, digamos, no tenías, digamos, problemas económicos, no, excelente, bien. No, siempre mi viejo, es decir, se dedicaba junto con mi vieja a laburar para que no nos falte nada, no nos pudieron mandar al colegio privado. Claro. La verdad que no, necesidades, es decir, no pasamos, pero tampoco era sobrados. Claro, era... Sí. Así que, amigo, bueno... Es muy loco el mundo gastronómico, no es muy loco el mundo gastronómico de decir cómo te encontraste vos con la gastronomía. Digamos, vos empezaste a cocinar, porque viste,
la cocina para las mujeres. Que No, claro, no más está esa, antes. Lore. Basta de eso. Sí, pero Odio la cocina. Hay que deconstruirse. O sea, hace, Claro, no sé, sí, a sí. tu edad, yo me imagino, che, a los 18 años. Vos ya, no sé, terminaste el secundario, ¿qué dijiste? Che, voy a cocinar, no, hago otra cosa. ¿Qué hiciste? ¿Tuviste otros laburos, Evi? No, mira, te cuento un poco que siempre me acuerdo de esto, es decir, que yo volvía del colegio a 15, 16 años y primero me gustaba cocinarle para mi familia, me encantaba. Y después volvía del colegio y en vez de hacerme algo sencillo, me gustaba hacerme algo elaborado. Eso ya medio innato, no es que habías visto a alguien. No, Tremendo, nada. sí. No. Volvía del colegio y ya me gustaba cocinar, me gustaba Comer bien. Comer bien y encontrar también no miraba recetas, sino que también lo Como hacía- autodidacta. Sí, sí. Aparte, Sí. Seba, hablamos de era pre-YouTube, no había nada. Claro, Que ahora boludo. el chef Nada. de Francia eras vos. O Eso sea, es tremendo, querías amigo. hacer alguna Existió esa trampa época, ¿no? de buscar alguna receta y no, olvidate, no, un libro imposible. de- Pero es que En no- la receta, Sí. en la revista El de gato Duma, Utilísima. ¿quién estaba? No sé quién estaba. Tal cual, amigo. claro, el gato. Sí. El Eso, gato ¿no? era uno. Mi viejo tenía muchos libros de cocina Ahí va. y compraba revistas de cocina. Y también me llamaba la atención, era curioso y las miraba, las leía. ¿Vos te acordás de. Mirá la que voy a tirar, amigo, se me cae el DNI, yo tengo la misma edad que sea, un año más. Doña Petrona. Doña era- Petrona, Amigo, sí. era un libro así. Sí. Así era, no te exagero. Una Biblia. Mi vieja lo tenía y yo flasheaba, mirá, pero obviamente nunca aprendí a cocinar, ¿no? Pero eso también, no había nada. Es más, creo haber visto algún libro de Doña Petrona Ahí en mi va, casa. ahí va. También. Claro, Sí, seguro. sí, sí. Amigo, era. Sí, 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 sí. Así que te pintaba eso. Me pintaba eso. Tengo una tía que es cocinera, que ella siempre tuvo servicio de catering y Ahí eso va. también me llamaba mucho la atención. Siempre me Bien. interesó. Ofelia se llama, le mando un saludo. Si Un está beso para la tía escuchando. Ofelia. Grosa. ¿Tiene que ver con la casa de pastas? No. 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 Hoy no. Ok. Fue una de las primeras, ¿cómo se llama? Cocineras que tuvo servicio de catering acá en Quilmes. Mira. Qué grosa, la vio, digamos. Sí. Y la verdad que me llamaba mucho la atención. Iba a la casa, miraba la cocina, me interesaba. Y en un momento le dije, yo teniendo creo que 16 años, tenía. Chao. Todavía no. Re pendejo, boludo. Todavía no había terminado el colegio. Y me iba a la casa, salía del colegio, me iba a la casa a trabajar, a pelar papa, Hacer producción. a hacer producción, a hacer empanaditas, a aprender que me interesaba y ahí es como que le empecé a tomar el gustito a la cocina, ¿no? A lo que es realmente el laburo de la cocina. Claro. Una cosa claro. es cocinar para tu familia, para tu Claro. casa, para, no sé, para amigos. Claro, Pero el sentirte cómodo en una cocina no es para cualquiera. claro. No es Tiene para cualquiera. hay que tener en cuenta ciertas cosas. Sí, Técnicas. técnicas, mucha presión, correr siempre a contrarreloj. No es lo que se ve en los programas de televisión en una Claro, cocina. claro. Pero Entiendo. Seba, ¿y sí. siempre cocinaste para obtener como una respuesta del otro lado, tipo, qué rico que estaba, o solo te salía porque te gustaba cocinar? Porque hay personas que realmente cocinan porque esperan una devolución como favorable. Yo soy, por ejemplo, de las que cocino, no me gusta, pero no me llama la atención que alguien me diga estuvo bueno, estuvo malo, no me afecta. Claro. O sea, vos, ¿cómo lo encarabas eso? No, cocinaba porque me salía, porque me gustaba. En reuniones con mis amigos era yo el cocinero, es decir, Designado, claro, como el designado. conductor Claro, designado. sí, pero porque me salía, Claro. porque quería y me gustaba y comíamos, la pasábamos bien y no esperaba tampoco que me digan, che, qué bueno esto, Qué bueno. qué rico aquello. Era pasarla bien y me metía ahí de lleno sin pensar en lo que había atrás. Era como que entro en trance yo cuando estoy en la cocina. Claro. Terapia. Bueno, Sí, hoy, tal cual. una galletita, nunca mejor dicho galletita, Sí, ¿no? Hoy que estamos en el exacto, mundo día de gastronómico, cook. hoy calza bien. No, varias cosas tiraste, Seba, que yo quiero marcar. Primero, 16 años, Chon ya se iba a pelar papa, Claro. amigo, y acá ya tenemos un emprendedor consagrado. Tenemos que hacer a veces algo diferente a lo que hace todo el mundo si queremos tener resultados diferentes. O sea, 16 años yo me iba a jugar a la Play. En la Play de ese Claro. momento que era el Sega, ¿no? Total. De mi edad, pero lo que sería ahora. El chabón rompiendo el molde completamente. Y otra para mí épica es
eso que le dicen estado de flow. John conectaba con la cocina, pum, era él, y ahí salen cosas Qué hermoso tremendas. estado Él ese. es tremendo, es Sí. tremendo. Lo vio temprano y acá tenés. Sí. Pero digamos, vivimos como medio anestesiados, amigos. sin Claro, como que no buscar. estás dándote cuenta que si hay algo innato que te sale bien, es donde tenés que meter. Es 100%. donde tenés que meterle y seguir con eso. Más allá de lo que pueda llegar a pasar, Seba, porque bueno, nadie tiene la certeza de que, bueno, hoy con el diario del lunes decimos, Seba, hiciste cosas grosas, pero era una jugada, digamos, diferente. No sé, había algo, tus padres decían, no, Seba, vos tenés que ir a la facultad. Buen punto. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué te decían ahí Sí, con sí, respecto sí. a eso? Tengo recuerdos de mi viejo, él como bioquímico, ninguno de nosotros los hermanos quiso seguir la carrera de bioquímico y él como que siento que le chocaba un poquito, que quería que alguno siga su carrera, y cuando yo le dije que quería ser cocinero, que quiero ser, y me acuerdo que me dijo... Se lo dijiste así, quiero Sí, ser sí, cocinero. Quiero ser cocinero. ¿Qué edad se va, más o menos? Y cuando estaba terminando el secundario. 18, Ahí va. 17. Y claro, después de estar, ya haber empezado a trabajar antes de querer estudiar la carrera, ¿no? Claro, Le dije, me miró como diciendo, te vas a cagar de hambre. claro. Yo qué sé, era un... La típica. Claro. Pero bueno, era su pensamiento. Claro, era él con una buena pensamiento de la intención. época. No, claro. Total. Pero bueno, recuerdo eso y yo le dije, bueno. Igual son paradigmas también de antes, Seba, ¿no? Claro, También tal como cual. que ahora cambia un poco todo, como que si me viene mi pibe y me dice quiero jugar al básquet, mi hijo quiere jugar al básquet, Sí. quiero jugar al básquet, y yo le voy a decir, dale, vamos. Claro. Sí. Pero bueno, nuestros viejos no son lo mismo que nosotros. Tal cual, ¿no? tal. Total. Pero tengo ese recuerdo y como que yo le dije, mirá, es lo que a mí me gusta y quiero hacerlo. Porque... ¿Vos tenés hijos, Seba? Sí, una hija. Claro, porque tu hija después dice, quiero ser bioquímica, ¿no? Te Claro, ¿No? Ser Claro, columna. sí, sí, Bueno, sí. puede Y hay que pasar. bancarla, ¿no? Sí. Le mandamos Hay que bancarla. Sí, De tal una. cual. Grande. Capaz, viste la vuelta de la vida. Sí. Sebi, ahí te decidiste. Ahí me decidí. Sí. Ellos me apoyaron también, mi vieja, mi viejo. Le doy gracias que decidieron también pagarme la carrera. Que ¿Es una carrera barata? No. ¿De chef? No. una ¿Qué es? carrera- ¿Como un terciario? Perdón. Es un terciario. Ok, sí, ¿dónde 2 lo años. hiciste vos? Con el Gato Dumas. Ah, grosso. Con el Saldría gato. una moneda. ¿Era la ¿no? mejor escuela que había en su momento? Era la mejor escuela, para mí sí, no había muchas. En ese momento era el primer año que el Gato Dumas había abierto el colegio. Seba, Ajá. año estamos hablando. En el 99 me recibí, en Ahí, el 97. Tipo 1 a 1, o sea, Claro. debía ser cara, más o menos. Sí, era una carrera cara. Sí, amigo. Cara. ¿Y Sí, ahí te lo bancaban tus viejos? me lo bancaron ellos. Bien. Me bancaron la carrera. Me vieron que estaba re entusiasmado. Me vieron. Traía cosas ricas del colegio, todo lo que preparábamos, que el Gato daba el ok o no. En ese momento nos daba la clase el Gato y Calabrese. Que era como el segundo de él. Calabrese. Si no me El equivoco. Calabrese era el segundo. De exacto. barbita. De por ser barba. grosso Era- también. sí. Hacían el programa juntos. Sí. Dos personajes hermosos Se que. tomaban un vinito. Un par, sí. terminaban, Un par, un par. Sí, yo me acuerdo de eso Sí, también. tiene muchos programas que están buenos también Están para recopilados. repetirlos y mirarlos. sí. Que primero que está buenísimo las recetas que hacen. Para mí el Gato tengo mucho de él, que es decir el estilo de lo que es la comida que hago. Tengo mucho de él, aprendí muchísimo de eso. Amigo, Francis Malman Grosso, ¿no? Un grosso. También, un grosso. que está ahí en, no sé, en el lago Puelo, el chabón, y te tira Un una grosso. trucha con no sé qué en un bote. Más bohemio, Sí. más. Pero tira su magia, ¿no? Sí, Yo no sí, entiendo nada, obviamente. pero- Sí. A mí me gusta. También. No lo conozco, no lo conocí, pero. Bueno, y lo daba el Gato, él mismo. El Gato en persona nos daba las clases con Calabrese. Teníamos un aula, como de teoría. Él mismo estaba cortando las verduras, haciendo la receta que teníamos nosotros, que después replicar La parte práctica. En la parte práctica, en la cocina. Claro. Un colegio terrible, con la mejor tecnología. Premium, la calidad. Premium, Qué todo. bueno. Todo Sebi. lo último. Todo lo último. Hoy lo recontra recomiendo si tienen chicos que si tienen que estudiar alguien. Hoy sigue estando el colegio del Gato Dumas. ¿Qué está? ¿Dónde está? Hoy está en Córdoba, en la calle Córdoba. Córdoba. Creció muchísimo. Yo cuando fui estaba
el Lacayo Lazábal. O la Sabla, ahí, Palermo. Claro. Bueno. No, sí, Belgrano. Belgrano. Bien. Y en ese momento éramos 60 alumnos cuando empezamos. Hoy creo que debe tener más de 5.000 alumnos el colegio. Tremendo, amigo. ¿Te fuiste Muchísimo. encontrando, Iggy, con gente Sí. que se recibió Sí. en el mismo momento, de esa misma escuela, digamos, que llegaron también a cumplir su sueño? ¿Qué onda el sueño de ser chef, no? Como que, che, estoy acá en el curso, me quiero recibir de chef. Acá, vos ya, o sea, profesionalmente tenías algo de lo que habías hecho con tu tía, de laburo ahí, de pelar papa, de estar en la producción, pero como chef, cuando te recibís, es como que, ¿qué es lo que viene después, digamos? ¿Te costó recibirte, Seba? ¿Lo hiciste rápido? No. Todo rápido, innato. No me costó para nada, al contrario. Siento que me salía solo, que tenía ganas de seguir teniendo conocimientos. No me costó para nada, al contrario, me encantaba lo que estaba estudiando, me encantaba estudiar. Creo que hoy yo no podría, no sé, no podría agarrar un libro de bioquímica y deducir qué dice un libro de bioquímica, porque no es para mí, ¿no? Un saludo a tu papá. Un saludo. Acá tenemos unos saluditos, ya que estamos. Gisela Pereira dice, buenas chicos, Gigi, como beso siempre grande. acá acompañándolos. Gracias, Y- Gigi, te mandamos un beso enorme. Y Diego Agüero dice, el mejor lejos, unos manjares únicos. Diego Agüero. Abrazo grande, Sebas. Lo conozco, Dieguito, un fenómeno. Y Adriana Rossi manda saludos a todos. Adri, qué querido. grande, la Sí. mano derecha de Seba. Tal Amigo, cual. Adri, querida, te quiero. momento medio un toque mangazo, pero algún día que traiga un plato No, así. lo vamos a contratar ¿no? a Seba. No, eso ni hablar. Olvídate, la próxima vengo. Mirá, dormí y cuando vení con Mirá. la cajita No hay de problema. empanadita. Te hago una pregunta, No hay problema, Seba. Viste que acá en el pan y queso, dulcero, salado, ¿pastelería manejamos o te dedicas más por ahí para el otro lado? No la manejo yo no soy pastelero. Ok. Nunca me especialicé tampoco en la parte de pastelería. La parte de pastelería es mucho más precisa. Pero sí en la empresa, es decir, hacemos nosotros todo lo que es la pastelería y también Bien. trabajamos con una otra pastelera. empresa que nos hace de las tortas. Perfecto. Y Sí. lo último, risotto, ¿tenemos algo? Me encanta. Uy, Amigo, qué me encanta el rico. risotto. Yo te voy a Yo decir si algo. se puede con todo. No, me encanta. Yo voy ahí, Yo les voy a decir Amigo. algo, ustedes no lo conocen Por a Seba, Dios. nunca comieron un encanta. plato de Seba, ni nunca comieron un bocadito de Seba. Mi vieja cocina muy bien, Seba, vos la conocés. Exacto. Aprendió mucho mi vieja Sí. de Seba. Y si grosa. O sea, mi vieja aprendió mucho de Seba porque trabajó 2 años, creo que Estuvo- laburamos. Un tiempo Sí. bastante. Sí. Seba hace unos bocados, una comida, calidad premium. No es porque está acá, sino porque siempre lo dije y Y siempre sí. lo voy a recomendar porque es el mejor catering que comí. Me muero. Y estuve por otros lugares, fui a otros restaurantes. No sé, había uno que hacía Seba, un bocadito creo que es, uno que tenía morcilla con proboleta, Sí. creo, que era como envuelto en masa filo. Sí. No sé, era de esa Sí. época, Ay, por Seba. favor. No, Sí. envuelto en masa Me filo. Pero es algo muy rico. Hay que probarlo. Ya lo vamos a contratar a Seba Sí, porque por cuando hagamos favor. algún evento, Sí. Seba tiene el dato de la comida gourmet. Y igual también prometo dentro de poco dejar ahí una cajita para que prueben. Qué Gracias, groso. Sebi, gracias. Groso. Che, avísenme, ¿eh? Sí, Se lo coman todo. Capítulo Sí, verde. Sebi, bueno, siguiendo con la cronología, digamos, te recibiste en El Gato. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué con tu vida? ¿Qué onda? ¿Para dónde arrancaste? Me recibí en el año 99. Con El Gato me dio, ¿cómo se llama? Me entregó el título de él en persona. Tengo la foto con El Gato abrazado. Ahí en las redes también tengo varias fotos con él. Un orgullo que me lo haya podido entregar él en persona. Para mí fue mi maestro de cocina, fue él con Calabrese. Más allá que después lo que es en el trabajo se aprende adentro de una cocina. A los bifes, Se literalmente. aprende en la cocina. Hay mucha gente que va a estudiar gastronomía y estudia un año y medio y después cuando entran en una cocina y están 2 o 3 días dicen, esto no es para mí.
Es una cagada a palo importante la cocina. Tiene como algo. ¿Vos estuviste alguna vez en una cocina? ¿Viste a alguien? ¿Estuviste ahí como en el behind? O sea, tuve una muestra gratis en un evento de mi nena de que fue algo como súper estresante, amigo. De que encima soy cero, no entiendo nada y me tocó y no lo podía creer, amigo. Y estamos hablando de un horno pisero, lo más básico que puede existir en el mundo. Claro, para mí claro. fue como no lo podía creer, que cuando venían las comandas. Siempre lo cuento, amigo. Fue muy estresante. Bueno, imagínate organizar un evento para no. 150 personas, 2000. No sé cuántas personas hiciste en el de Calop, el último. Eran 700. 700 personas. Con comida. Calop. Sí, le hicimos a la Muchísimo. empresa. Calop, claro, de electricidad, esos re grosos. El que está en son Calchaquí, muy sí. grosos. Sí. En Calchaquí tienen la planta también allá en el Pato. Ah, mira. Claro. Ahí, Seba, te sabía. pregunto, ignorancia total, 700 personas, o sea, eso, Sí. escalar eso, estamos hablando de algo gigante. ¿Qué tenés como tipo supervisores de vos vas bajando una línea y gente, cómo haces? Sí, mira, hoy la verdad que también siento como que se va. Claro, cada uno, no sé, hay un jefe de cocina, está Adri encargada de los mozos, cada uno tiene su área, su digamos. área donde no puede fallar nada. Ya la comida nosotros la llevamos elaborada desde la planta de producción que tenemos acá en Quilmes. Bien. Si nosotros llevamos todo elaborado, transportamos todo, llegamos al evento, desplegamos. Hemos armado cocinas en lugares donde no había absolutamente nada. Acá, por ejemplo, hemos tenido que desplegar una cocina entera para las 700 personas. No es que hay una cocina ya armada. Sí. Así que imagínate el traslado de los hornos. Que no te falte gas en un horno, en una garrafa. Que llegue la comida presentada, que la bebida esté fría, que el salón esté impecable, el armado de la mesa. Y si sucede un imprevisto, resolver también. Se resuelve Porque en el momento. proactividad a fondo y dale que va. Se resuelve como sea. Claro, amigo. Como sea. No es para cualquiera. No, En el momento. es bastante, ¿cómo es que se dice? Complejo. Es complejo, porque hay muchas áreas para controlar, o sea, para tener el control. Sí. Sobre todo, en este caso, Seba, que es la cabeza. Boludo, tenés desde vajilla, vasos, bebida, pan, servilletas, manteles. O sea, no es que solamente, cocinamos y dale para adelante No. lluvia de corazones. No, hay como varias cosas atrás a tener en cuenta. ¿No, Sebita? Tal cual. El evento empieza, siempre digo, no es una noche de evento. A mí me contratan una pareja para hacer un casamiento. Las ventas las cerrás vos, Seba, La también. cerro yo. Hoy sí. Hoy te contratan Directamente. tal. Yo me quiero saltear capítulos, pero bueno, no, que quiero seguir con la cronología porque te iba a decir. Bueno, pará. ¿Te acordás cuando le hicimos el evento a Cerati? El VIP de Cerati. El VIP de Cerati. ¿Qué? O sea, no es Exacto. joda, ¿eh? En el estadio, ¿dónde fue? ¿Qué año? En Jeva. Vélez, en Jeva. Jeva. Fue la última vez que Cerati tocó acá en Buenos Aires. O sea, no es Mirá que. vos. Estamos hablando de que Seba. Una vez fuimos a la casa de los dueños de la maltería Quilmes. ¿Puede ser, Seba? Exacto. Que era medio en un campo. En un campo. Sí. No es que. Te estamos diciendo. ¿Hace cuántos años fue esto, Bruno? unos 20 años sí, atrás. más o menos. Yo tengo 38. Y yo a los 16 fui al primer evento que Mirá. fui a tu... Cuando vos estabas trabajando, a los Sí, 16, a mis 16, 17, fueron los primeros eventos que yo hice. En lo de Seba, obviamente, porque llevaba a Adri, Mirá mi vos. tía, que es la que maneja todos los... es la maitre, maneja todos los mozos. Así que fui a muchos eventos con Seba. Muchos. Qué lindo eso, el recital ese de Cerati. Me hiciste Sí, acordar, sí, me sí, hiciste acordar ahora, sí, te juro. sí, boludo. Me acuerdo que salimos del VIP. Bueno, el VIP, obviamente, el VIP de Cerati, amigo, gente Tremendo. super cheta. Charlie, todo gente lo claro, más un toro, poguera. ¿entendés? Sí, Sí. Y salíamos nosotros los mozos en un momento. Nos sacamos ahí el ¿cómo se llama? El coso. El faldón. El faldón. Nos sacamos el Una faldón con mi foto, prima una foto. Tamara, que está en España ahora, Sí. con Tata. Vamos a dar una vuelta por el recital, boludo. Total. ¿Entendés? Cerati, boludo. Nosotros flipábamos en colores, boludo. Tremendo. No, Seba nos ha llevado a lugares Una locura. tremendo. Sí. No, una Sí. cosita más que quería preguntar. ¿viste? Nosotros hablamos mucho acá con Bruni de expectativa versus realidad, ¿viste? Mundo expectativa, después la realidad viene, pum, muchas veces te cachetea o a veces es mejor. Los escenarios son un montón. Vos, en todo momento querías ser chef desde minuto cero y dijiste, el gato Duma, salgo a trabajar. ¿Cómo fue esa parte que te recibís y qué haces? ¿Tirás un currículum? ¿Ya tenías un laburo? Contá esa parte. Estabas casi en cero, 21 años, 20, una cosa así. Me recibí, 19 años tendría. 19, recontra joven. Cuando me Súper. recibí, exacto. Sí. Empecé también desde el colegio haciendo pasantías, es decir, yendo a trabajar gratis. Gratis, bien. Para aprender en lo que es una cocina, que eso lo veo bien porque de esa manera vos te das cuenta a ver si te puede gustar
o no estar adentro de una cocina. Claro. Te puede gustar o no. Si no te gusta, como decía el gato, esto no es para ustedes, no es para cualquiera. Total. Está bien, hoy existen las pasantías, tal vez le pagan algún viático a los chicos que recién están empezando, pero que sea, aunque sea un mes, te hablo, Claro. de que vean el movimiento de la cocina, que vean lo que es estar dentro de una cocina, el estrés que genera, la presión que manejás. Y la verdad que me encantó. Me Qué encantó. bueno. Sí, me encantó. ¿Fuiste a laburar bajo relación de dependencia, Seba? Sí, sí. ¿Laburaste en un restaurante? ¿Dónde laburaste? Después de lo que serían las pasantías, mi primer trabajo fue en Quilmes. Justo había terminado ahí de estudiar con el gato. Mi amigo también Martiñano, cocinero. Martiniano Molina. Grosso, Martiniano Molina. Sí. Él pasaba caminando, que es de Quilmes también, pasaba caminando por un restaurante. Una gente le pidió referencia a alguien, me mandó a mí, a un restaurante que estaban abriendo ahí en Quilmes. Witch se llama, varios lo deben conocer. ¿Y cómo te fue, Seba, ahí? Y explotábamos, explotaba el laburo, explotaba el restaurante, iban amigos a comer, querían probar las cosas que hacía, iba mucha gente que quería conocer también. ¿El billete qué tal? Lo que es gastronomía, te soy sincero, es más lo que te tiene que gustar la profesión es decir, a lo que se paga en gastronomía. O sea, siendo chef, monetizar ese conocimiento es para pocos los que pueden, esos como reconsagrados que pueden cobrar una cosa o demás. Pero la mayoría es Sí. como que no. Te hablo de los principios también, ¿no? Sí, sí, sí. Y mismo lo que es el trabajo del gastronómico. Pero vale la pena. Claro. A mí me encanta. Bien, una pregunta más. Ranking de situaciones difíciles que te pasaron, tipo, no sé, te devuelven los platos, si Sí. complica algo. Tirá Sí. alguna que te venga que decís, y era joven. Porque para Quilombo mí, con algún jefe medio hinchapelota, algún jefe de cocina que te Varios, tenía de punto, varios, algo. sí. esa parte es fundamental también. Sí. No es todo como esperás, te arman quilombo, no. cosas suceden. Hay gente que le pasan medio de eso y ya cuelga. Tenés que estar despierto y estar en el momento y saber cómo reaccionar, qué hacer. Total. Mismo teniendo también en su momento, bueno, cuando el Club Quilmes había vuelto a rearmar la cocina, ahí nuevamente mi amigo Martiniano me llevó de nuevo ahí, que él me recomendó una cocina que teníamos, creo que tenía 20 años, yo tenía 17 personas a cargo ya. Tremendo. No, es un montón. Sí. En una Qué cocina, bueno. en una cocina. Bien. Y por ahí gente más Sí. grande que vos, bastante más Claro. grande. Ahí es complicado, amigo. Gente 20 añitos. Donde yo les estaba haciendo la entrevista para ver si entraban, si no entraban, Claro. gente. Y ahí se complicaba. Claro. Ahí se complicaba. A veces yo qué sé, o el ego, Pero bueno, hay que estar preparado para laburar bajo presión, para saber responder, para no volverte loco en la primera en el medio de un despacho, que en ese momento sacábamos 600 cubiertos tal vez por noche, con postre, con parrilla, coordinar lo frío, coordinarlo. Eso no lo puedo creer. Y bueno, yo estaba en la parte de la coordinación donde estaba. Pero bueno, siempre podían fallar cosas. Y ahí se le manda algún plato que se compensa. ¿Qué hacían? Y eso depende del dueño, pues si a vos se te ocurre. Se pone la tanga del dueño, Claro, claro. sí. Si tenés que devolver todas las cagadas que se mandan, también se va. Claro. Se te va para el presupuesto a la Y mierda. sí, tal cual. Pero siempre Pero por otro lado, se manda mucha cagada, tenés que cerrar, amigo. Sí, No viene nadie más. Directamente. Claro, es como tal que- cual. O tremendo. Qué loco el Cambiar el gastronómico. personal, ¿no? Sí, sí. Sí, debe ser Sí. durísimo. No, hay muchísimas cosas, es decir, lo que es el detrás de una cocina. Manejar costos, el desperdicio de la mercadería. El costo de una empanada. Ponele, porque ya para Sí, ahí, pero hay que ver digamos. cuál, amigo, hay que ver Empanada cuál. de carne. ¿Cómo se saca el costo de una empanada de carne? ¿Qué haces? ¿1 kilo de carne? ¿Cuántas empanadas me entran? Qué loco, boludo. En 1 kilo de carne vos tenés que pensar también en la merma que tiene, en la grasa que tirás, en cuánto queda la carne una vez cocida, la verdura que le ponés, en el aceite que usás para
para freír freír las verduras. en el personal que tenés que pagar, en la luz, el alquiler, el gas. Lo fijo, que es un quilombo. no es la carne y la cebolla y la tapa de empanada. Claro. Como mucha gente se piensa, no, pero yo voy a Coto, compro una tapa de empanada y... Bueno, anda. Claro, le hiciste un por 17. Claro, y no, yo tengo claro. que pagarle a 15 personas, Claro. pagar alquiler, luz, gas, seguros. Claro. Hay varias cosas para costear. No, aparte me imagino que en este momento en el que estás viviendo en tu empresa es como que ya lo tenés súper manejado y hasta a veces hay situaciones que las sabes de memoria, entonces como, ¿no? Tal cual, que ya ni las tenés que pensar, No. ya salen solas. Y aparte de delegar, tener encargados en cada área es como un relajo también. Sí, tal cual. Es que hoy en gastronomía no se podría trabajar si cada uno no está en Claro. su área y concentrado en lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Seba, y después, vos estabas como chef, digamos. Sí. Empezaste a través de Martina Molina. En tu mente siempre querías escalar, ponerte una empresa, manejar gente. La tía Ofelia que tenía el catering, dijiste, es por acá. ¿Cuándo surge toda esa parte más como empresario? De decirte, porque un chef no deja de ser empleado. No, digamos, tal le da cual. unas órdenes, vende su tiempo, digamos, o cuánto Sí. vale, pon un fijo y ya fue. Vos querías hacer algo más grande. ¿Cómo surgió esa parte? Mirá, me surgió, después después que trabajé con Ofelia me fui a trabajar a varios restaurantes. Sí. Como que viste igual que ahí había algo en el catering. Sí, me gustó siempre. Me gustaba el tema de la organización, que ya vos ya llevás las cosas, ya tenés una organización previa. En un restaurante, es decir, estás pendiente de cuándo entra una comanda, cuándo no, la tenés que Es sacar. como más random, digamos. Claro, la tenés que sacar en 15 minutos porque la gente, imagínate cómo se pone cuando le pasa a cualquiera, ¿no? A un Claro. restaurante, Sí. tardás una hora en traerte un plato, ¿qué pasa? Claro. Sí. Y la verdad que me gustaba el tema del catering, pero en mi cabeza no es que lo pensé, dije, va por acá lo que tengo que hacer, después de haber trabajado ahí bajo relación de dependencia como jefe de cocina en lo que era la sede del Club Quilmes, que era un restaurante privado, la sede del Club Quilmes. Claro. Y la verdad que sinceramente terminé como muy estresado con 17 personas a cargo, con 500 cosas, con poco tiempo de descanso, con poco franco, con poco todo. Y la verdad que después de ahí dije, voy a probar un día en el quincho de la casa de mi vieja, yo todavía vivía con mi vieja, voy a probar un día, empecé acá a una de mis tías, me había pedido, me acuerdo, para un cumpleaños, comida. Bien. Entonces se me ocurrió decirle, bueno, mira, te puedo hacer esto. Sí, me encanta. Listo, le empecé a hacer algo. Ahí más o menos costeaste medio. Sí, medio en el ahí, aire. tranqui, claro, como Como cuando se todo el arranca. comienzo. Sí. Claro. Pero vi que me rindió Bien. y vi cómo laburé tranquilo. Eso es clave, amigo. Claro. Cómo laburé tranquilo que hice las cosas. En ese momento hacía las compras, lavaba, cocinaba, empaquetaba, llevaba, iba al evento, despachaba yo. Claro, todo estaba pasado por tus manos. Todo. Seba, ¿y cuántos años hace que estás en esto? Que soy cocinero desde el año 99. ¿Y hubo algún momento de tu vida en donde te detuviste por alguna situación particular y estuviste un tiempo sin entrar a una cocina? Sí, varias. ¿Sí? Varias. Bueno, si nos querés contar Sí. alguna. Tuve varias situaciones por consumo problemático de drogas, donde, sinceramente tuve que parar la bocha, no podía volver a una cocina porque he tenido varias internaciones, Claro. ¿cómo se llama? Que bueno, en su momento me preocupaba, decía que no podía volver a laburar, que esto, que lo otro, pero... Seba, esto sucedió Sí. en la época, yo me acuerdo, en la época más alta, Sí. o sea, en la época en la que más éxito estabas teniendo. No, al principio no. Estaba... El consumo lo he tenido desde chico. Tuve... Es decir, hoy puedo decir que tuve problemas, ¿no? Claro. Por suerte. Claro, gracias a Dios, sí. Empecé de chico, como cualquiera puede empezar, boludeando con esto, con lo otro, y bueno, después Claro. se me fue agravando. Pero sí, cuando en un momento que estaba muy arriba, con muchísimo trabajo, que me había vuelto,
me había armado de nuevo una empresa en un lugar donde había alquilado, tenía la oficina, tenía Sí, la me cocina acuerdo. armada, tenía todo más o menos armado, pero bueno, yo no estaba bien, es decir, viste, uno cuando no está bien mentalmente, Todo está mal. todo está mal, Todo no se puede hacer nada. Sí. Y bueno, en un momento mi familia decidió tomar una decisión de internarme judicialmente, ¿no? Porque la verdad que estaba... ¿Edad, Seba? Y tendría... Fueron varias. Ok. Fueron varias. La primera habrá sido a los, no sé, 25, después 27, 30, 35. Y la última fue a los 40, mirá, me acuerdo. No, ¿qué digo? 40 menos. 38 creo. Esa fue la última que hoy ya hace 6 años que nada. Bien. No Qué conté bien. absolutamente Te nada. felicito. No, por favor. Sí, qué bueno. Es un placer. Hoy Sí. yo lo puedo contar también porque está bueno que, no sé, te digo, en la cocina también hay muchísimo, pasa. Sí. Hay sí. muchísimo consumo de... No es que sean todas las cocinas, ¿no? Pero es decir, el trajetín que Claro, tienen es las un cocinas. ritmo de vida Toda la vorágine fuera de lo laboral. normal. La vorágine, la gente que labura de noche, que se acuesta tarde, que se levanta temprano. Pasa mucho, he conocido mucho en cocina y he conocido también afuera. No es que la cocina me llevó a eso. Claro, No, total. O sea, nadie está exento de poder quedar atrapado en una adicción. No importa ni el estatus social, ni si tenés plata, si no tenés plata. Hay gente que nada. tiene plata y es adicta igual. Total. Y hay gente que tiene un mal pasar y también es adicta a otras sustancias. Y yo creo que lo importante es lo loco de Seba. Era que yo lo he visto cocinar y lo he visto en vivo cocinar porque estábamos armando evento, porque en un momento era, bueno, Bruno, fulanito y menganito se van a un evento que hay en Korn, menganito y sultanito al evento de Audi. ¿Te acuerdas, Seba? Exacto. Audi. Sí. No, Audi, Kawasaki. Kawasaki. O sea, no eran Juan Claro. Pérez, el evento Sí. de cumpleaños de 15 de Juan Pérez. No, eran todos tremendo. eventos monstruosos. Y entonces era algo tan grosso que yo supongo que eso también, la presión, Seba, de vos tenés que estar ahí metiéndole. como Sí, que- sí, la presión te puede llevar a eso, pero bueno, más que nada en ese momento eran temas personales que Claro. a lo que me han llevado a... Hoy lo puedo llamar a hacer boludeces, ¿no? Porque Claro. teniendo todo en semejante estructura armada, a veces, nada, uno decidía ciertas cosas o tomar malas decisiones también. Sí, yo siempre digo, o acá lo hemos charlado, pero lo charlo en forma privada y todo, que en general, viste que decimos las adicciones y uno siempre dice droga, pero en realidad hay adicciones de todo tipo. La comida, Sí. la comida Lo es que una pasa es que adicción. hay ¿no? algunas socialmente aceptadas. Puede Claro. ser la comida, socialmente aceptada entre comillas, puede ser la pantalla azul. ¿Cómo está la gente con esto? Todo el Y día. no te Pucho. tomando Adicta. merca, pero te así. Sí, Claro, todo el día así. totalmente. Le hablas y no te mira. Así, ¿no? hacker, Sí. así. Sí, ahí está. sí. Entonces, no, gracias, hacker. Entonces digo, también es eso, lo importante es esto que decís, Seba. Bueno, caíste, te levantaste, porque yo siempre digo, Mucho. amigo, la vida es como una maratón, pero nosotros la vivimos como si fuera una carrera de 100 metros, o sea, una maratón si yo me caigo. No te Bueno, levantás. listo. No, me levanto, porque sigo corriendo, me caigo. En cambio, si yo considero que es una carrera de 100 metros, me caigo y perdí. Y a Claro. veces como no aceptamos caernos, tropezones y todo. Esto que sí, bueno, me volví a levantar y hoy podés Y contar eso la es historia. aprendizaje. Es que pasa. Claro. Caemos, suceden cosas, es parte, amigo. Sí, sí, Van a total, pasar total. cosas y tenemos que entenderlo. Yo ya lo también. conté acá al aire también, Seba, que yo también Sí. tuve problemas de adicciones, que Sí. también estuve muchos años atrapado en la cocaína y bueno, y pude también salir adelante, obviamente con la ayuda de la familia siempre. Siempre. Eh, Nada, viejo blanqueando. Ujú. Che, antes viste que no lo blanqueas, porque ¿qué pasa Sí. con la adicción a la cocaína? Ya que estamos tocando el tema. Sí. ¿Qué pasa? Es algo que si alguien, si la gente que de a pie, que nunca consumió, que no está en el ambiente, no se da cuenta, entonces vos vas y estás normal por la vida, tomando, Sí. te tomaste una bolsa, seguiste el viernes, seguiste el sábado, entonces nadie se da cuenta, entonces te lo guardás para adentro y llega un momento que eso ¿Explotás? explota la cabeza, tal cual. Claro, va generando diferentes situaciones que terminan Exacto, te explotando. va alejando de la gente, te vas quedando Sí. sin sentimientos, entras en un lugar muy oscuro de me aíslo y soy agresivo, digamos, todos pensamientos negativos. Entonces, nada, lo blanqueamos acá, yo lo blanqueé directamente porque, bueno, a mí me ayudó mucho también el tema de la igle, conocer a Dios y ayudar a la gente y estar en esa y, bueno, después también ocuparme de mí, ¿no? Y de mi 100%. familia. Pero resalto esto de Seba que
que el tipo estando allá arriba le pasó lo que le pasó, siguió laburando, siguió metiéndole y digamos que ahora, Seba, ¿cómo fue el momento de reinventarte, Sebi? Claro. ¿Qué onda? ¿Cómo hiciste? Fue loco eso, fue loco porque, bueno, después de todo esto que había pasado, mucho tiempo de poder estar bien, de volver a caer, de estar bien, volver al laburo. Llegó un momento, como te dije, creo que eso fue cuando hará 6 años ya. Que bueno, en un momento que ya no podía estar, estaba mal, estaba mi familia ya preocupadísima, ya no tenía amigos, ya con la empresa había vendido hasta el horno que tenía para seguir en la locura que estaba pasando, ¿no? Claro. Bueno, terminé tomando una decisión que no me queda otra, me interné. Esto fue casi 1 año y pico en Fundación Ailem, ¿cómo se llama? En Capital, que la verdad que me dieron una mano gigante. Me hicieron caer en la realidad de todo lo que había hecho durante esos 20 y pico de años, de nada, volver a ser yo, volver a salir, ¿no? Claro. Esto fue antes de la pandemia que yo me interné. Entonces estoy casi terminando la internación, ya casi estando de alta, y bueno, yo en ese momento tenía un puesto que trabajaba en la Municipalidad de Quilmes. Nada, no me alcanzaba, es decir, tenía que volver a cocinar, era lo que a mí me gustaba. Económicamente habías quedado en el cero. fondo del océano. Y En aparte cero. extrañabas todo eso, ¿no? El cocinar, digo, ¿o no se te cruzaba por la mente? Lo empecé a extrañar, ¿sabes dónde? Estando yo internado. Empecé a agarrar libros, empecé a escribir recetas, Mirá. empecé a acordarme de que soy cocinero. O sea, creo que también eso fue un proceso de recuperación Sí. A también, ¿no? reconectar, Volver sí. a conectar con lo tuyo. Sí, porque hasta antes yo creo que ni caía que era cocinero, que estaba... Y estamos hablando, Seba, una posición económica muy holgada y pasar a quedar arruinado. Nada. Tremendo Nada, también eso. Sí. Nada, Sí, sí, no sí. tener ni para comprarle un par de zapatillas a mi hija, pues, y después sintiéndome mal diciendo, a ver, todo lo que tenía, ¿dónde está? Claro. Se fue. Qué loco, Seba. Y bueno, más allá de eso también los afectos. Claro. Muchos que se habían ido, que no querían estar al lado de un monstruo. Y claro. Y tenían razón, obvio. Bueno, por suerte después muchos volvieron que sabían lo que era yo, una vez que empecé de nuevo con todo el tratamiento a volver nada, muchísimos volvieron A darte una mano, a estar ahí con a vos. estar conmigo, Claro, a estar estar. conmigo. Muchos están hoy, muchos han sido parte del tratamiento para que pueda salir, para que me han acompañado, mi familia principalmente, mi familia. Y acá te están dejando unos mensajitos. Dice Matías Sueta, sin dudas el número 1, abrazo enorme Seba. Y Yamila Arias, saludos a Seba, felicitaciones por tu crecimiento, espectacular lo que haces. Los quiero. A los Qué dos. groso. Tenemos un audio también, puede ser, hacker. El hacker. El hacker. Tíralo, Sí. Hacker, ¿tenemos para tirar el audio? Amigo, querido, Y amigo, ya capaz querido. el hacker está, Así mismo, se está amigo, comiendo. querido amigo. ¿Cómo anda toda la banda? Acá como siempre Ari Carbone viéndolos en vivo. Bueno, un abrazo grande a todos, ahí a Sebastián de Paola, muy linda entrevista, a Nacho, a Bruno, como siempre acá fiel seguidor Ari Carbone, les mando un abrazo a todos. Gracias, Aguante, Ari. date cuenta. Qué groso, Qué groso, Ari. Qué groso, Ari. Nuestros No, oyentes, Gracias, son nuestros Ari. oyentes. no es orgánico, pero lo Lo bancamos, lo No. bancamos. Una galletita más, que esto lo dije un par de veces, pero para mí hay que repetir. El tema de las adicciones, esencialmente, amigo, es que estás evadiendo algo, para decirlo Sí, bien sí. aterrizado. No hay duda. Sí, hay algo que uno quiere evadir, sea la adicción que sea, porque siempre caemos en la droga, que obviamente es un tema recontra pesado, pero de nuevo, hay un montón de adicciones y demás. Pero esencialmente el patrón es ese. Estoy esquivando algo, necesito meterme algo o hacer algo para no encarar tal situación. Para sacarlo del foco, ¿no? Exacto. Y el patrón común es hay cierta frustración, hay algo que no me gusta. Muchas veces decimos no me gustan mis vínculos, no me gusta mi vida, no me gusta prácticamente nada, entonces necesito caer en esa situación. Sí. Es medio obvio, pero a veces no lo entendemos, digamos. Sí. Entonces es
qué es lo que está pasando, ir a buscar qué estoy esquivando, por qué caigo en eso y después entender. Ahora conectaste más con lo que te gusta. Esas son las cartas para mí, para salir. Hago lo que me gusta, me rodeo de gente que quiero y ahí tenés mejores cartas, amigo, para la vida. Total. Pero total. también es entender, suena frase de Solito de Azúcar, que eso es una responsabilidad nuestra, amigo. Sí. No le echemos la culpa a nadie más. No. Ese es un date cuenta, date cuenta. ¿Sí o no, amiguito? Sí, total. Entonces total. es fundamental eso. Y Como bueno, una se cayó fuerza. un par de veces y hoy mirá cómo está y volvió y no tenía guita. Por eso también que cuentes todo esto es recontra terapéutico, te ayuda a vos y ayuda a los demás y en Sí, cierto tal cual. sentido principalmente te ayuda a vos. Tal cual, tal Es por ahí, cual. entonces justificás todo lo que te Sí. pasó. Lore. Así que importante. Sí, ¿qué mensaje le podrías dejar a la gente que está como pasando obstáculos para poder emprender o que lo está trabando en lo que quiere hacer, ¿no? Que se animen, que hay probabilidades de perder, pero también podés ver las cosas desde otro punto de vista y podés te puede ir muy bien. Que creo que si haces, te animás a hacer algo que te gusta, que vos estás seguro de lo que querés, vas a llegar lejos. Claro, porque viene el tema de las frustraciones, ¿no? Mucha gente es como que, bueno, se frustran y ya está, no lo voy a volver a intentar. Pero siempre tiene que haber alguien como dándole ese empuje, dale, vamos que vos podés y bueno. No toda la gente tiene esas herramientas, pero está bueno dejar mensajes. No, tal cual. Y las frustraciones también son parte de esto que estamos hablando, de caer y levantarte. Y esto no Y ver funciona. qué viene. Y esto no funciona, y bueno, voy a probar con otra cosa Ajá. y voy a ver con lo otro y vuelvo a meterle. Y el tema es que, bueno, yo qué sé. No Hay un sacrificio y un costo para pagar, eso la gente lo tiene que saber, hay un costo para pagar, tenés que esforzarte al 100, si te gusta esto, como dice Sebi, te apasiona tal cosa, listo, metele con todo a eso, Tal cual. sin miedo a lo que pueda llegar a pasar, te podés caer, te puede ir mal, pueden pasar un montón de cosas, pueden haber factores externos, pero seguramente que vas a tener... vas a estar mejor vos, te vas a sentir mejor y el día que corones, que seguramente ese día va a llegar porque todos vamos a tener oportunidades en esta vida. Todos tenemos oportunidades, no es que la vida te deja sin oportunidades, eso yo lo creo. Como Sí. que a veces, viste, uno piensa, no, este no tuvo tal oportunidad o este no. Seguramente tuviste la oportunidad. Sí. Y ahí es donde te tenés que meter. Tal cual. Cuando ves ese espacio, ahí es donde te tenés que meter. Y ahora, Seba, ¿estás hace cuánto que venís con Seba de Paola Catering levantando como loco? Veo, bueno, yo te sigo en las redes. Recién de estábamos siempre. mirando, el hacker pasó. Está lindo para repetir un poquito, Hacker, ahí las Sí. redes de Sebi, que no lo pudimos ver porque justo estábamos muy compenetrados en la charla. Ahí está. Seba, ¿qué eventos hiciste ahora últimamente que puedas destacar? Bueno, el de Calop fue uno muy 600 grosso. personas. ¿Qué más? Te vi con gente de Non Palidece y con el mono de Capanga, ¿puede Amigos, ser? La gente de Capanga son amigos. Son de amigos, siempre. son Sí, amigos. sí, Ah, sí, con sí. razón. Yo digo, ¿qué pasó? Son de Quilmes, Son de ¿no? Quilmes. Qué groso Sí, el mono sí, de claro. Capanga, ¿no? Un El crack. monito, un fenómeno, el Clavito Mafia, baterista, Miguel, guitarrista, toda la banda. Somos amigos Mirá esos de- sándwiches, desde hace perdón. mucho. Desde hace mucho. Esa publicación de Sí. la sanguchería, Sí. ¿de qué es? Estoy ahora, bueno, aparte de lo que es el catering, estamos abriendo una sanguchería. Es una sanguchería gourmet que la estoy abriendo en el laboratorio que era de mi viejo. No, Que después que qué- falleció hace 3 años quedó el laboratorio ahí todo En Quilmes, ¿no? en ¿Dijiste? Quilmes, enfrente del colegio alemán. Mirá. O sea, ¿Hay opción vegetariana? Hay opción vegetariana. Vamos. Qué importante eso. Por supuesto. Estoy pensando en opción celíaca también, Sí. por supuesto. Vegano muy complicado, ¿no? Vegano es más complicado, difícil. sí, Está bien. es más complicado, pero va a haber opciones para todos. Mirá Qué lindo lugar. Y Hermoso. eso es un evento que hizo Al un detalle, casamiento. Al Tremendo, detalle, fuera de joda. Al detalle todo. Así que bueno, hoy estamos abriendo una sanguchería en el querido laboratorio que era de mi viejo. Lo volví a reformar todo, volví a Qué lindo. adaptarlo para lo que sería el despacho de gastronomía, de sándwiches. Es un laboratorio de gastronomía ahora. Perfecto. Qué lindo suena. Así- Laboratorio de gastronomía. Gastronomía, tal cual. Le mantuve la línea de lo que es el laboratorio, todo, las mesadas de mármol, todo azulejado. Qué bueno. Mirá ta- qué bueno ahí el logo, digamos. Sí. Así que Para el pibe cheque lo veo. Vamos también, a ese ir a logo, que visitar la aparezca ahí con el sanguchería. homo. Sí. ahí está la gente de los tabaleros que también son amigos. Acordate de eventos esta que- carita que voy a ir, ¿eh? Obvio, Acordate. obvio. Por supuesto.
Hacemos también, he hecho, como hablamos hoy para Cerati, bueno, he hecho eventos para rockeros en los camarines. Nada. Piden cosas así medio como uno piensa, no, normal. Normal. Bien. Nada Allá extravagante. hablamos. Pomelo, viste, de Capuzoto, no Sí. te salen con una cosa. Así que te piden un Te salen pedido. con algo medio estrambólico. Claro, yo quiero tranqui, ¿no? Más o menos normal. Tal cual. Listo. Claro que es eso. Pero conoces mucha gente, la verdad que me encanta la parte social, me encanta ¿Te gustan los langostinos? la qué salmón rico. ahumado. No, amigo, no. Yo soy. No. Pero a la gente Nunca. se lo Tratar con la gente tenés Y se aprende, Sí. se aprende, pues, encontrás de todo. ¿Y cómo te fuiste haciendo de contactos también, Seba? Es tremendo. Gente con el te tiempo. fueron recomendando. Digamos, ¿cómo llegaste, no sé, ponele a Cerati? ¿Cómo llegaste a Kawasaki? ¿Cómo llegaste a Audi Argentina? ¿Cómo llegaron? La mayoría siempre fue el boca en boca, Bruno. La mayoría, de un evento donde había cierta persona en un evento que fue, Y sí. llamalo Sebastián, ahí está el laboratorio, lo que era antes. Mirá. Se nota. Que Laboratorio. cómo estaba. Sí, una pinta de bueno, laboratorio de Sí, análisis sí. de análisis clínico. clínico, Fondo. claro. Sí. ¿Ves? Los azules. Era el laboratorio y nada, se me ocurrió, dije esto es parte de la familia, Sí. es parte nuestra, antes que lo alquilen para Ay, cualquier cosa. Me da escalofrío, Sí, porque es como que emociona. es Sí, como- sí. Y bueno, siempre digo que mi viejo debe estar ahí contento, Sí. viendo desde arriba como todo el Total. progreso. Ahí bueno, todos eventos que vamos Te dando haciendo. facha, Seba. Perfecto. Bueno, está ahí en la planta de producción haciendo. A veces hacemos recetas para la gente que. Veo que lo subís pide. a las redes. Sí, Qué las importante que recetas. es la difusión por redes sociales, ¿no? Pero me quedé pensando en esto de cómo llegaste a todas estas empresas importantes, que es del boca en boca. Entonces ahí deja bien en claro de que el trabajo es buenísimo, porque si yo voy a un lugar y como mal, no lo No, recomiendo. olvídate. Entonces es re importante hacer las cosas con amor y decir que le gusta a esta persona para que me siga recomendando, ¿no? Porque sea solo. Tal cual. Y más lo que es gastronomía. Imagínate, Sí. a vos te pasa, vas a un restaurante, te atienden mal, Sí, comiste la comida fría, no te gustó, ¿qué vas a hacer? Nunca No, más voy. No, y le decís a 50. Claro. Sí. Y esos 50 le dicen a 40 más. Ahora, Claro, sí, boca a boca es para bien y para mal. Sí. Sí. exacto. A Sí. donde te mandaste una cagada, Claro. tú. Encima Seba más en Ahí está esta Seba era. con el gato. Ahí está. Y Calabres. Que en paz descanse. Año 99, ahí lo dice. Mirá, esta era de también que hoy se sube en comentarios, no sé, en redes sociales y todo, Sí. para bien, te puede llegar a la gloria y también te También. arruina, amigo. Te arruina esto que comida Sí. es una mierda, esto Exacto. aquello, es tremendo. Pero tiene que ser muy mala la comida, ¿no? Como Sí, para que te o- arruine. pero- o hay sea, gente no. que está ahí Que- con sí, ganas que está de- como sí, los sí, haters. enojada con el Los mundo, haters de amigo. la comida. Sí, Tal sí. cual. Pero a Qué veces, sé yo. no solo la comida tampoco, ¿no? En esto que yo hago, es cómo atendés a la gente, Claro. al horario que llegás al evento, la presentación, cómo llegás, en qué lo llevas, cómo están los mozos vestidos, Sí, cómo te atienden. cómo te atienden, Sí. si la comida está caliente, si está fría, si está bien presentada, si, yo qué sé, te nombré el Todo 9, pero alguno que te diga, ¿sabes qué? Estaba todo riquísimo, pero el langostino estaba seco. Ay, Dios. Claro, boludo. Pero pasa, sí. pasa, Todo Pasa. alineadito y Sí. bueno. Pero La- bueno, mientras sean críticas constructivas y Sí, sea para habla. bien, está bueno porque se aprende también. Y la Sí, parte de tal armar cual. el equipo de trabajo también, digamos, si tu equipo está metido con la idea, compenetrado, eso es fundamental, amigo. Esto que decimos que te atienda feliz y todo, Ujú. recontra importante. Sí. Y también es responsabilidad de uno como cabeza de grupo, en todo sentido, tenerlos motivados, Tal las cual. mejores condiciones, entendiendo que obviamente es un negocio y hay cuestiones. Seguro. Pero generar ese compromiso y el orden de responsabilidad que tengan, obviamente de importancia. Si vos tenés una persona que si se va es imprescindible completamente, obviamente tenés que reforzarla en su bolsillo, en sus condiciones y Claro. todo. Así que eso también fundamental y responsabilidad nuestra a la hora de armar proyectos, ¿no? Exacto. También, Tremendo eso. es decir, soy humano, laburé como cocinero, Claro. es decir, sé lo que es estar dentro de una cocina. Claro. Entonces, hoy también le meto mucho a eso, ¿no? Que la gente que esté en la cocina, que esté cómoda, que laburen. He laburado en cocinas que no te miento, eran esta mesa.
heladera, 5 personas, así apretado, con 3 hornos en la cara. Y bueno, Es heavy la y cocina. te la tenés que boludo. bancar. Es muy Sí. picante. Y sí. Porque tenés que estar ahí cagado de calor, todo transpirado, cortando. Pero por eso, es si muy Seba encuentra al chef de cuando él era, que ve que tiene ese fuego, que tiene ese talento y demás, obviamente es importante también darles buenas condiciones, que Claro, esté tal cual. contento, que esté motivado. La porque- gastronomía es uno de los rubros más negreados, podemos decir, en Argentina, digamos, Bueno. porque muchos, te digo yo porque fui camarero, el cocinero ni hablar, digamos, los cocineros, ¿qué pasa? Como no hay, o sea, Seba tuvo la suerte de estudiar en El Gato y demás, pero después están los cocineros que se hacen Seba, ¿no? El Claro. que fue bachero y estuvo mirando cómo se hace. El que hizo y las fue- inferiores, digamos. El autodidacta, ¿viste? Exacto, y fue Capaz que ahí hay, subiendo. hay un diamante ahí, ¿o no? Seba? Obvio, hay gente Sí. que es muy buena, que aprendió de lo que es la práctica en la cocina, Tal que cual. vio lo que es la cocina, arrancó siendo bachero y hay gente que es un cocinero de la hostia y no estudió, pero Claro. tiene toda la experiencia en la cocina de manejar, del trato con la gente, del manejo, de cómo responder, de cómo laburar bajo presión, de darle un sabor a las cosas, que también es fundamental, ¿no? Pero Espectacular. atrás de lo que es crear una receta también que a la gente le guste, hay todo un equipo atrás que también hay que saber cómo llevarlo, cómo decir, que cada uno sea responsable de lo que haga. Es como- complejísimo, Sí, es complejísimo, sí. es complejísimo. Es complejo, pero una vez que sale, después Ya sale lo solo. llevas. Sale solo. Sí. Y si encontrás gente que le gusta laburar, eso es ¿Cómo, maravilloso. cómo hemos laburado? ¿Cómo hemos laburado con Seba? Mucha experiencia, muchos eventos hemos hecho. Hemos hecho cosas, la hemos pasado muy bien, Seba. Había un ambiente Exacto. laboral en esa época excelente. Hoy, también Hoy lo hay también. hay pibes, también éramos Sí, muchos pendejos. Éramos muchos, yo también en ese momento. No, era tremendo. Aparte nos reíamos, la pasábamos excelente. No. Estaba Jere, Josué, bueno, Adri. Aparte de trabajar, nos divertíamos. Sí, Pensá sí. que vos estás Sí. trabajando en un contexto donde la gente está de fiesta, que muchas veces yo digo, la gente está de fiesta, no nosotros. Sí, Claro, ¿no? claro, está el Sí. mozo ese que Claro. se pasa un poco. El otro día lo hablábamos con Claro. el que te quiere caer bien todo el tiempo, Sí, ¿viste? sí, es sí, como sí. que, chao, Sí. en un momento. No, por eso. La gente está de fiesta, nosotros estamos para atender, Claro. para asistirlos en todo lo que necesiten. Pero obvio que también trabajás en un ambiente donde es lindo. Porque Alegría está, tiene que haber. alegría, obvio, alegría. Se comen rico. Claro, ¿vos laburaste Lore de moza alguna vez? No, yo creo que se me cae en la bandeja, te juro. Nunca No, no, no. tuviste experiencia gastronómica. No, nunca. No. Que el otro lindo. día que contaba Nancy, No. una amiga nuestra que es actriz, que tuvo que hacer una escena y había extras mozos y Sí. no podían llevar la bandeja, amigo, eran Claro. extras mozos y tenían que hacer toda la escena, Nos ¿no? Porque pasa de se les todo. caía la pasa de bandeja a todo. los chabones. No. A mí se me han Claro. caído No, no. copas, Sí, copas con pasa, champán. pasa. No. Se ha caído gente. Voy a tirar una galletita que ya medio prescribió Seba. Contá. Te voy a tirar el título y vos me decís si lo podemos Sí, contar o no. decime. Tirá, amigo, tirá. Club de golf. Sí. Club de golf con acá Ranela. Sí. Club de golf de Ranela Lanzamiento. con Luciana. Sí. ¿Te acordás? Me acuerdo. ¿Eh? Sí. ¿Se Lo puede que pasó. contar? Contala, porque es graciosa. Ay, no. Fuimos a un por favor. evento, no sé si eran amigos de Seba o quién eran. No, un evento el que hijo nos de un contra- juez era. Bueno, nos contratan el evento en el Club de Golf de Ranela. ¿Conocen el Club de Golf de Sí, Ranela? sí, sí. Hermoso lugar, Tremendo, todo sí. despedito, tiene un salón hermoso ahí. Y con Seba había esto de que Seba era un chabón tipo, llegaba, bueno, tenemos todo preparado, listo. Salíamos de Quilmes, de la oficina hermosa Sí, esa sí. que tenías en Quilmes, que me he quedado a dormir ahí una Sí. vez. Bueno, ya empieza el evento, Luciana, que es la hermana de Seba, divina, Lu, le mandamos un saludo grande. Era como que más o menos la ayudaba a Seba porque, bueno, era todo un... En ese momento trabajaba conmigo era mi asistente. Me Exacto. dejaba todo claro. Bueno, entonces como que evento todo excelente, salimos a conocer el campo de golf, queríamos llegar hasta la laguna, me acuerdo, medio que nos queríamos escapar para llegar a la laguna y ver ahí, viste que el pasto del golf es Sí, sí. hermoso. Bueno, estábamos ahí de joda, estábamos trabajando, pero brindábamos, jujas y jujuju. Y Seba y la hermana son dos chabones que son tremendos, boludo. O sea, van al frente como locos, no tienen filtro. Y no sé qué pasó, si Luciana te hizo
No me acuerdo. Luciana agarró un poquito de crema, pero te lo digo así. Me la pasó por la cara. Agarró creo, un ¿no? es como que jiji, estaban todas las. Vos imagínate esto, casamiento, estaban todas las tortas. Agarran así un poquito de crema, tuki, en la cara a Seba. Seba agarra una torta. Seba, Entera. Sí. decime si no. importaba nada, Seba. No, Nada. ey, agarra una torta a la hermana. ¡Pum! Vale, la torta entera. Ah, de película. No, hermoso. Igual la gente estaba feliz, o sea, hay que decir esto, la Ay, gente estaba qué chocha. loco. Quiero decirle a mis clientes que esto hoy no pasa. No, Soy mucho más serio. sí, sí. Fue un sí. siga igual, amigo. No pasó No nada. pasó nada, Todo bien. no pasó nada. Nadie se dio cuenta. Fue un desliz que tuve. Pero es una anécdota Sí. muy linda porque nos terminamos cagando de risa. Quedó para la historia porque después, Sí. ¿me entendés? Seguían los eventos. Che, el sábado en el campo de golf, tal cosa. No, fue muy, muy bueno. Y así hemos Y hecho así muchos muchas. eventos. Sí. Muchos eventos por todo, no sé, Por hemos todos ido lados. lejos, muy lejos, Seba. Hemos hecho en Chascomús, eventos, casamientos. Sí. El más famoso que atendiste, o la persona que vos digas, che, este es el más grosso que fui, el evento más grosso. Hemos hecho, me llamaban de Sunset, ¿te acordás del boliche Sunset? Sí. Sí. Que hacían la apertura de las temporadas de Córdoba, de los teatros. Ah, Ahí había de todo. Toda la farándula. Todas las BD, todos los que iban a Córdoba a hacer los teatros, Sofovich con todo su staff y todos, era toda la crema. eran 3.000 personas. Y no sé si habrás enorme, estado, Bruno, boludo. en eso. ¿Qué fue allá en Costa Salguero? En Sunset. En Costa Salguero fue uno. Después Fui al de Costa Salguero. Y después otro en Sunset. ¿Cómo es, Seba? Ahí hay como un VIP del VIP tipo mamushka. Exacto, Se va ahí hay a- como VIP Es del como VIP. VIP hasta que llega Sí. no sé dónde. Tipo Sí, mamushka, Tal está cual, buena. tal Qué loco cual. eso, amiguito. O sea, es algo super premium y después más No, premium. me Más, imagino, tal porque- cual. Y en el VIP estaba Sofovich con todas sus vedettes. Claro. Y atenderlos ahí con Qué loco pero eso, esa amigo. fue una de las Boludo, muy 3.000 grosso. personas. Hemos llevado un camión, creo que 2 camiones de frío han salido con mercadería, con 20 patas de ternera, todo el personal. Bueno, tremendo. momentos que quedan en la historia. Y, ¿Estás para un libro o algo de eso, Seba? ¿O algún proyectito? No sé si para un libro. ¿Algún ¿Le escribís, capitulito? Seba, vos? No. No. Pienso, se me ¿Un ocurre. documental? Pienso, no, yo soy el que piensa, se me ocurren cosas y después voy y hago. Ahí Por está. ejemplo, esto. Una serie, ¿no? Claro. Sí, tipo porque con viste todos que los sale eventos. mucho ahora, amigo, la vida de y Sí. hay de todo. En eso hay gente por ahí muy famosa, pero también y Sí, tirás también. historias. También. Ojo, porque Sí. tiene muchas ¿Qué historias. ¿Qué viene ahora, Seba? ¿Qué se viene aparte de la sanguchería? Eventos, muchos eventos. Viene tu temporada fuerte. Viene temporada fuerte de eventos. ¿Cómo te buscamos en Instagram para la gente que te quiera contratar? Sebastián de Paola Catering es en Instagram. Sebastián _de Paola. Sebastián_de Paola para Paola. para quienes quieren contratar. Seba también te tira, ponele cena navideña. No También. querer renegar. Entregamos Ojo, todo. No, pero vos no sabés Ojo, lo. Seba, Yo no sé, es Capaz que lo tremenda, llamo, amigo. Seba. Es tremendo, Seba. Para un evento que hagamos corporativo acá, cuando coronemos con Improx TV o Sí. con Becking, te vamos a Obvio. llamar, Sebi, Ahí y estoy. algo vamos a armar. Ahí estoy. Se viene la Así época que- fuerte, Seba. Se viene la época Esto es fuerte. temporada alta, digamos. Temporada alta. Noviembre y diciembre son los 2 meses. Por suerte hay trabajo todo el año. Pero bueno, noviembre y diciembre son meses que nada, están explotadísimo el laburo. Por suerte estamos organizados. Por lo que te Eh, veo, Seba, sos un chabón así inquieto todo el tiempo, Sí. proyecto, querés hacer más cosas, Sí. pensar, no sé, al exterior, no sé, todo tipo de cosas. De todo. Eso está muy se me bien. ocurre. Seba me dijo que conoce al que hace los huerteros orgánicos, porque justo le comenté que Capítulo Verde, que Lore. ahora la vamos a tener, ella va a hacer ahora su Columna. columna de Capítulo Verde, Mundo Orgánico. ¿Tenías a alguien que hace huertas orgánicas, puede ser? No sé si las huertas, es decir, lo que era el material. El material, el plástico. El plástico Todo reciclado. el plástico reciclado. Es lo que Estoy- estamos buscando, Ustedes, Seba. justo. Estoy en eso. Muy Que sincrónico. hacen desde muebles hasta pisos, hasta. Bueno, un montón de cosas. Buenísimo. Después Calculo que te pido el contacto, Sí. ya tengo tu si teléfono. le así pedís que- un. Nachi, el que vos conocés, él también hace materiales reciclados. Sí. Estamos con eso también. Dani, si me estás viendo, papá, pasale a Lore, por favor. Estamos diciendo El que active un poco. presupuesto. Sí, necesitamos porque sí, Lore le va a meter con todo el tema de las huertas. Queremos que sean de plástico reciclado. Sería lo ideal para fomentar sustentabilidad Aparte, también. la Todo. duración, ¿no? Toda Tal la cual. duración, no tiene Los mantenimiento. bancales, ese sería. Sí, bancales o huerteros en altura El- o Ajá, composteras. Compostero también es fundamental, como Sí, que va de la mano. Todo, claro. Ajá. Primero y el Si otro tenés después. una huerta hay que tener una compostera. Claro. O sea,
Tal cual. Claro. Ujú. Bueno, estaríamos cerrando esta sección. Sebi, te quiero agradecer Por favor. que hayas estado acá con nosotros, que hayas venido a contar tu historia. Gracias por tu tiempo. Sé que estás a full y bueno, te avisé la semana pasada. Ya viste, Nachi, que cuando apenas hablé con vos, yo dije, yo Sí, lo sí, quiero sí. a Seba, porque teníamos hoy unas chicas venezolanas que iban a Sí, venir, que estamos la vamos a hablando dejar para el jueves que viene. Exacto, amigo. Quería que estés acá hoy, Seba, contando tu historia, que la gente te conozca, que ellos te conozcan y que Acá bueno, estoy. y que este mensaje que diste hoy que quede para los pibes que también están pasando situaciones difíciles, que no es que termine acá, que es te caíste, tenés la posibilidad de salir adelante. Hoy Seba es uno de los gastronómicos más exitosos en Quilmes y bueno, hace eventos en todo el país y queremos agradecerte que hayas estado acá, Sebi. Gracias, Bruno. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para mí me sentí súper cómodo. Un placer estar acá. Buenísimo. Seba, y una cosita más, que un poco lo que dijiste, sin miedo a fracasar, ¿no? Porque no considera que la gente tiene como mucho miedo al fracaso y eso hay que romperlo también, amigo. Exacto. Hay un autor que dice, te va mal, duplica tu tasa de fracaso. O sea, fracasá, Claro. que te va a salir. Porque es parte, amigo. Sí. No hay manera de que las cosas te salgan. Mirá toda la historia que contó para llegar a lo que llegó, los golpes que se dio. Vas a tener que fracasar, amigo, y nos tenemos Sí. que amigar con eso. Suena a frase de Solcito de Azúcar, pero es la realidad. Y es parte de la vida, o sea. Claro, todos los fracasos te llevan al final y no lo Tal queremos cual. entender y fracasamos y se acaba el mundo. Ese mensaje es súper Claro. importante y acá tenés un caso de éxito. Tal cual. Y le Perfecto. tocó fracasar y darle para adelante, ¿sí o no? Hay que ver o tomar los fracasos también como Aprender, obviamente. aprender de los fracasos Están para y buscar nuevos rumbos y probar y siempre meterle para adelante y nunca quedarse en el pasado y sino mirar para adelante siempre. Excelente, amigo. Seba, acá un excelente. mensajito de Chulo MG que salude al equipo de cocina, dice. Un abrazo gigante a todo mi equipazo de cocina, los quiero. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos son? Hoy está Juli, jefe de cocina, está Lauti, hoy lo pude, que estaba enfermo, está Maxi, está Sofi y está... ¿Quién más estaba ahí, chicos? Jaca. Para que... Ay, son muchas personas que manejo. Pero que- tenés el Dream Team. Hoy es el Dream está Team. el Dream Team, Ahí estamos, está, papá. estamos armando otro para... Alan. Estamos armando otro para la sanguchería y se vienen más cosas que pronto se van a saber que se viene algo grande. Che, una Entonces- cosita lo último. Mundo hongos comestibles. ¿Tenés algo de eso? ¿Sabes qué? Tengo No. un proveedor que es un Sí. crack. Te lo Mirá. digo al aire, después te lo voy a contar. Es mi vecino, es el uno, de verdad. ¿eh? No, Pato. pará. Sí, lo que son portobelo, champiñón, Melena de gírgolas. león. No lo usé mucho, pero Ojo, lo que son gírgolas, ¿cómo se llama? Portobelo. Portobelo y champiñón, sí, eso compro muy seguido. Natural. Bueno, si me permitís, después te Natural, paso el del contacto. cultivo directamente. Es un Bien. crack y tiene a una escala grande todo. Si querés después. Sí, lo obvio, hablamos. todo Te lo sirve, quería hacer porque siempre. los hongos ahora están ganando protagonismo, amigo. ¿eh? Sí. Yo Bueno, uso, Seba. uso mucho y mientras más frescos son, bueno, siempre se buscan proveedores. Bueno, perfecto, Obvio. genial. Bueno. Networking en vivo. Sí, Es sí, así, total. Hay amigo. que hacer contactos, conectarse con la gente y hacer contactos constantemente Unir para. gente importante Sí. para compartir con la gente. Esto, unir gente. Desinteresadamente, pum, unir. Salen cosas, Sí, amigo. sí, total. Probalo y después me contás. Lore, ¿querés que tiremos directamente? Vamos con tu sección. Sebi se queda con nosotros a compartir el programa. Ya no falta mucho, son las 4 menos 10. No hay problema. Seba, ¿te estás para quedarte? Sí, Y ahí queda como obvio. columnista. te quedás, Obvio, Seba. ah. Vos opinás. Por que- todo, lo que sea. Tirá, ¿Se la bancan? Sí, boludo, de una. Nada que ver el tema, pero No bueno, importa. yo soy profe de biología Sí. y bueno, para la gente que hay 15 personas Qué lindo. conectadas y no sé cuántos likes hay en el bio, pero pónganle like ahí a la publicación y tienen el número 11 3887 8362 para mandar WhatsApp ahí a mis capitulones que les dije que me vean, por favor. Bueno, capítulo verde trata de biología, huertas y algunos viajecitos que hago que siempre subo. Y hoy traje un tema interesante que se llama el matriarcado en animales. Ahí el hacker lo What puso en the el graph. fuck, man. Un poco de cine y naturaleza, ¿no? Wow. El matriarcado en animales. ¿A qué les suena a ustedes? A ver. Matriarcado Como que las hembras mandan, algo así. Exacto, muy bien. Mirá. Sí, porque... Muy bien el alumno muy bien. Gracias, Lore. Roura. El alumno Roura. Tengo eso que al ser profe siempre... ¿Se Claro. entendió? Sí, Muy sí, bien. sí. Ahí está. Perdón, soy esto. Bueno,
hoy les traje 3 animales, porque sabemos que en la naturaleza, en el reino animal, los que mandan, ¿sí?, son los machos alfa, la mayoría, ¿no?, del reino animal. Vamos a empezar primero por la película Buscando a Nemo. Todos la vieron, ¿no? Sí. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, el que tenía la aletita media chota. Exacto. El pececito que tenía la aletita chota. ¿Qué había pasado al principio de esta película? ¿Muere la mamá? Claro, Coral y Marlín, me parece que se llamaba el papá de Nemo, vamos a llamarlo papá de Nemo. Claro, estaban esperando ansiosos a que los huevos eclosionen y nazcan los pececitos, ¿no? Claro. Y de repente viene un tiburón y se come Un pez barracuda era. Un barracuda, exactamente. Sí. Y se come a Coral, a la mamá. Y entonces queda el papá de Nemo solito y queda un huevito. Entonces... Sí. Estaba desesperado porque, bueno, por lo menos le quedó ahí un hijito. Su descendencia. Claro. Exacto, su descendencia. Pero acá viene la parte biológica y un tanto extraña, ¿no? Como es la evolución en el reino animal, ¿no? Resulta que el pez payaso, como lo vemos ahí, vive en una anémona. La anémona se ve como un vegetal, ¿no? Pero en realidad es un animal. Eso que se ve atrás con pelos ahí atrás. Eso que se ve ahí que se mueven son tentáculos, que es un animal, la anémona, que tiene boca, que tiene intestino, que come, así, sencillamente. Wow. Pero ¿qué pasa? Una de las curiosidades que les voy a contar es que entre la anémona y el pez payaso hay como una simbiosis. Una simbiosis es cuando 2 seres vivos se benefician los dos. ¿Cómo se benefician? La anémona obtiene alimentos de todos los crustáceos e invertebrados que come el pez y los restos le caen. Ajá. Y Nemo se beneficia de tener un hogar ahí en la anémona. Va a poner sus huevitos y nadie se los va a atacar. Bueno, excepto en la película, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno. Sí, esta anémona tiene como unas células que son urticantes. Si se acerca a cualquier pez... con esas células que se llaman nematocistos, paralizan a la presa. Entonces, cuando paraliza la presa, clon adentro. Se lo morfa. Y con el pez payaso, digamos, como que el chabón tiene una... Vamos bien. Le hace como una... Che, con vos está todo bien, loco. A vos no te vamos a comer. ¿Pero por qué? ¿Qué te imaginas que tiene el pez payaso? A ver. Porque imagínate que paraliza todas las presas, claro, que la rocen. Sí. Es como el agua viva del mar. Claro. Viste que el agua viva del mar te agarra como una urticaria porque claro, te tiró ese veneno. Ajá. ¿Sí? Es de la misma familia. Entonces, ¿qué pasa? Durante la evolución, Nemo pudo como tener una capa protectora, una mucosa que no le hace nada vivir en la anémona. Entonces ahí está la simbiosis, los dos se benefician. Muy bien. Bueno. Esa es una curiosidad, pero lo que te voy a contar ahora... ¿Qué, del pez payaso también? Sí, del pez payaso. Es increíble. A ver. Bueno, vamos a hacer este ejemplo de Nemo. Muere la mamá de Nemo. Sí. ¿Quién quedó? Papá Nemo y hijo Nemo. Hijo Nemo, bueno. Normalmente en las colonias de los peces payasos hay una hembra, un macho dominante, que es el que pone los espermatozoides, sí, y muchos machos, ponele 40... pequeñitos que son infértiles, pero son todos machos, ajá, solo una hembra. Cuando la hembra muere o desaparece, el macho dominante, que es el que ponía los espermatozoides, se convierte en hembra. ¡Apa! No, tremendo, boludo. ¡Qué zarpado! Real. ¿Cómo se le ocurrió a Dios eso, boludo? ¡Ey! Dios estaba volado, tremendo. Claro, es como que nacen Es hermafrodita. El hacker me hace reír con los sonidos. Claro, se llama hermafroditismo secuencial, ¿sí? Nacen todos machos, sí, no hay ni una hembra. Cuando muere la hembra de la colonia, el macho, el más grande, digamos, el que pone los espermatozoides, se convierte en hembra porque atrofia sus órganos. O sea, tiene testículos que producen espermatozoides. ¿Hasta ahí estamos? Claro, bien. Sí. Entonces empiezan a atrofiarse porque se necesita una hembra en la colonia. Las condiciones físicas
sociales y hormonales hacen que el pez empiece a hacer esa conversión. Claro, como que en esencia siempre quieren, o sea, buscamos o los animales, a ver, vos corregime, Sí, profe, tranqui. como que buscamos la manera de perpetuar y que que persista. Que no se extinga la especie. Buscamos Es la así. vuelta y nos adaptamos y va por ahí. Es ¿no? que como conté el otro día que todos los animales su fin último es la reproducción para Claro. que no se extinga. Que El solo- hacker te puso a so- Nemo con un moño. Nemo Nemo. travestido, boludo. Qué hijo de puta. No. Esto lo vamos a Ahí ver. está, mirá la nota, el hacker te trae Especialista material. afirma que Nemo podría ser gay. Es buenísimo. No, pero lo vamos a analizar esto, pero ahora Sí. les estaba contando que atrofia sus órganos sexuales y se convierte en hembra. Entonces, el macho más fuerte De los 40. pasa a ser el macho que va a fecundar a la hembra. Claro. ¿Se entiende? Sí. Ahora analicemos la película. A ver. Sí, y escuchame, y Nemo. Analicemos la película. ¿De ¿Qué Nemo? hubiese Mensajes pasado? subliminales Es una del película, Nemo. ¿eh? Sí. Pero bueno, la hembra se muere. El macho que ponía los espermatozoides era el papá de Nemo. Sí. Y Nemo, el único hijito que quedó. Él lo buscaba por todos lados. ¿Para qué lo buscaba por todos lados? ¿A papá Nemo, a hijo Nemo? Claro, el papá lo buscaba a Nemo porque ¿se acordás que se lo llevó un buzo? No, vos decías que lo buscaba para. No, es una... ¿A su propio hijo? Bueno, pero pénsalo, a ver. Y si no había otro más en la colonia, Bueno. digamos como que. Pero entre familiares está todo bien, los peces. No, No no tiene hay problema, familia, ahí, no hay problema. O sea, Ahí. el papá de Nemo se iba a convertir en la hembra dominante y Nemo en el macho que le iba a dar los espermatozoides. No, qué ¿Se entiende? turbio, boludo. Bueno, Claro. yo cuando cuento Qué esto, turbio. Ey, cuando- tremendo. las veces creo que me pasó 3 veces que lo conté en el aula y mis alumnos me dijeron, profe, me traumaste, me Claro. arruinaste la infancia. Me dicen, no. Quiere vija. Que no eres quiere vija. Claro. La naturaleza es algo increíble. O sea, cada ecosistema va buscando ahí la vuelta para subsistir. Lo que decía Nachín. Claro. Sí. No es me me autopercibo, es como tenemos que seguir adelante, la especie tiene que estar, Tal hay que cual. buscarle la vuelta. Pero aparte hay toda una cuestión hormonal, porque la hormona femenina y masculina son diferentes, pero bueno, empieza como a desarrollarse ese nuevo órgano que tiene que tener una función nueva. Claro. Producir ovocitos, porque los deja fuera del agua y los espermatozoides del macho para que se formen los huevos, ¿no? Aparte, Lore, no es que tienen como ahora cirugía que te hace tal cosa, no tiene nada, papá. No, Me adapto. estás en el fondo del océano y tenés que- Aparte ya en fue. el agua, ¿no? Claro. Lindo, Sí, qué loco, boluda, lo que Hay- estás, bueno, hay- lo que trajiste. Hay un matriarcado ahí bien firme en este pez payaso. Bien. Y otro que traje tiene que ver con la película del Rey León, pero bueno, Papá. no son los protagonistas los leones, porque bueno, los leones en su manada son los dominantes, los que comen primero, los hijos después y la hembra se quedan ahí mirando Pero medio cómo que come. caza la hembra, ¿no? León es como Claro. medio que maneja, pero. Es el rey, el mal llamado rey de la selva, ¿no? Sí, Porque es el rey de la sabana. En la selva vive el yaguareté, por ejemplo, ahí va. ¿no? Bien, la profe diferenciando ahí. Claro, porque imagínate la sabana es todo ambiente seco y algunos arbolitos. Y ellos Claro. necesitan correr a las presas. En la selva, que es húmedo, mucha agua, ¿qué va a hacer el león ahí? Claro, No claro. puede, está el yaguareté que va atrapando o durmiendo por los árboles. Claro. Pero bueno, mal llamado, no importa. Bueno, en la película del Rey León tenemos al macho alfa, pero yo me voy a centrar en las hienas. ¿Se acuerdan de la película? Que las hienas Ahí eran está. como que estaban del lado del hermano de Scars, este. del que Ese. llamaríamos Scar. malo. digamos. Exacto. No, Rey León la banco grosso. ¿eh? Yo Sí. también. No sé ahora cómo me cuentas. Seba, vos, el Rey León, sí. Sí, Sí. ¿La tenés? La he visto. la he Hay como visto. una remake, amigo Mundo Cine, como Sí. así como hecha, como si fuera como una Animales película. No sé si la reales. vieron, está en Netflix. Sí. ¿No? Amigo, épica está. Sí, ¿eh? Está buena. Que es como como esto, documental. Esa, ¿la viste, Sí, Lore? muy Está buena. tremenda. Sí, re Yo la vi linda con hecha. mi hija, con Lila. Bueno, las hienas también son un animal muy particular. Yo ya me río porque ustedes se van a ¿Qué morir de pasó? risa A ver. cuando vean esto. Bueno, las hienas, ellas están en un clan en el que son las dominantes. En el clan hay como 40, 60 familias. O sea, la todas hembra juntas. hiena es la que manda, digamos. Sí, la hembra es la que manda. El macho es el sumiso, es el único, el que provee los espermatozoides. Y aparte, ella elige cuándo. ¿Por qué? Porque la hiena tiene
una particularidad en sus genitales. La ¿no? hiena hembra. La hiena hembra. Sí. Parece un macho, miren. Mirá. Uy, qué feo que. Bueno, tiene como un pseudo nepe o Sí. pseudo pene, Pene. ¿sí? Que es como un clítoris alargado. Apa. ¿Sí? Se ve cuando camina la hiena, está colgando ese clítoris. Entonces, es muy parecido al macho. Tiene hasta el mismo tamaño. Casi 15 centímetros de clítoris, al igual que el pene en las hienas machos, sí. Lindo. ¿Viste? Linda galletita tiene la hiena hembra. Mirá, tremendo. No, terrible, pero... Y entonces, tiene más testosterona que el macho. Por eso es agresiva, por eso es más grandota, por eso es la que comanda ahí toda la manada, es la que dicen cuándo se come, cuándo se toma agua, es... La tiene cagando. Una al sola hombre. no. El hombre muchas. hiena, amigo. Hay muchas. Conocemos hombres hiena un Hombre poquito. hiena. Somos un poquito. El hombre a veces, hiena. hombres hiena. Ahí está, le dice, salí, no quiero. ¿Cuál chao. es la hembra ahí? Esta, de este lado. ¿La que está manchada? Sí, esta característica del pseudo pene las tienen las hienas manchadas, ¿sí? Porque hay 3 especies más que no son así. Pero, hacker, volveme a la imagen anterior que quiero mostrarles algo. ¿Vieron que ahí se ve el útero como que tiene una cría dentro? Sí. ¿Sí? Bueno, ustedes imagínense que tiene que salir por ese tubito. No. Muy Sí. finito. Entonces, casi el 60% de las crías que paren salen muertas porque se asfixian en el conducto de salida. Es increíble. Y aparte sufren desgarros, puede morirse la madre. O sea, acá la evolución estuvo media rara, ¿no? Porque Quedó. Se la podría Pensándolo. haber hecho más simple. Claro. Sebi, Tal cual, ¿no? Pero la hiena es remadora, ¿o no? Sí. Yo la veo en los documentales y es como que. Aparte amigo, es otra una leona, vida. aparte. es carro. No se rinde. Se le para de mano un poquito No. al león también. Pero sí, es Amigo. Está media desplazada igual la hiena, es como que carroñera. Está ahí. Es carroñera, caníbal, omnívora, o sea, come de todo. No le importa nada. De todo, no le importa nada. Tiene una de las tal cual. mandíbulas más fuertes Y sí. del reino animal, puede ser, que Sí. lo leí por ahí. Sí, porque imagínate que atrapan ciervos, o sea, de todo comen. Sí. Sí, yo he visto que se le plantan a leones así tipo en manada y dale que va. Sí. Así que sí, la hiena, amigos. se la Pero el banca. rey león medio que la para en un lugar medio como que queda de Y como como, los malas, Claro. ¿no? Y La sí. hiena. Y Sí. los leones son buenos y las hienas son malas. Sí. Por eso está del lado de, ¿cómo se llama este? Scars. De Scars, que es el como hermano que es como choto. que Scars. no Scars. tiene mucho que ver con el matriarcado, pero sí con esa sumisión, ¿no? Detrás de este león que quiere dominar, que no quiere que aparezca Simba. ¿Simba era? No, Simba era el otro. Mufasa. No, el chiquito. Sí, Simba. Simba. ¿Sí bien dijiste? Ah, Simba, Sí, claro. Simba, Simba, Simba. claro. Se me confunden los Mufasa nombres. es boleta. Eso. Bueno, así que esa curiosidad traje de El las hombre hienas. hiena. Me gustó El la hombre que hiena, tiró. amigo, estás Me teniendo gustó la que conducta de tiró. hombre hiena, capo, ¿o no, amigo? El hombre ¿Quién hiena. no ha tenido? Cuando Yo, se bueno, come. Mi momento de hombre hiena, ¿no? Cuándo se come, cuándo se culea, cuándo salimos, cuándo. Claro. Todo. Es el Es querida. buenísima. Hasta en el momento de la cópula, la hembra es como que le dice tipo, bueno, ponete así, ponete así. Claro. Claro, porque imagínate que ese pseudo pene es como que se dilata un poco para que entre el pene del el pene real. del El pene macho. hiena. Claro, el pene real. Sí. Sí. Qué quilombo. Y ahí no es que hay 40, los tienen cagando a todos. No es que O sea, hay la- uno que es el la macho hiena alfa, hembra. son todos sumisos, listo. A todos, ya sí, fue. todos. Genial. Y bueno, y la última curiosidad que les traje ¿Es la de- última? 4 había, creo. Tres. ¿Tres? Sí, Ah, gordo. bueno. Es que no sabía si el tiempo me iba a alcanzar, pero Sí, bueno, ay, podemos tenemos seguir, tiempo de sobra. Podemos seguir charlando. ¿Te está gustando el tema? Sí, me interesa, me interesa. Vos, Eva, lo que quieras acotar, vos tirá, Por ahora Bueno, no voy a pero- decir nada. Dale. Me dice, no, mejor no digan nada. Está muy bien, está muy bien. Bueno, después tenemos otra matriarca. Que ¿quién puede ser? A ver, ¿se les viene a la mente? Le dicen la ¿del matriarca. cine? Le dicen la matriarca. Sí, del cine o del ¿Del cine? reino animal. Del Tirá reino una animal. pista, una cosita. El ñandú, No. No, ñandú. porque ñandú, El ñandú viste, es un ñandú ave. Yo estoy hablando disculpa. de mamíferos. Ahí te corrigió. Claro. Amigo, amigo. Un 4. Claro, no, le pifiaste. El ñandú es un ave. Sí. Un ave. Pero, Tiene que ser un mamífero. ¿sabías que el ñandú pone el huevo más grande de todas las aves?
Yo te Alto tiro huevo. una, He comido. Lore. Puede ser de He comido. mundo acuático. ¿Huevo o ñandú? ¿Qué? ¿O ñandú solo? Huevo, ñandú. ¿Huevo o ñandú? Valen un montón, ¿sí o no? O sea, Sí. es caro. Me dijeron en Pereira hay un productor. Ay. Equivale, no sé, a cuántas docenas de Sí, huevo amigos, de caro. gallina. Sí, Me lo dijo real. Es un huevo real. Sí, He real. comido. Sí, Y- y ¿Es ¿sabés rico? lo que es acercarse ahí al lugar donde están los huevos? Sí, es son- muy agresiva. Sí. ¿Es rico? Sí. Tamaño más grosso, ¿no se va? Bastante más grande. ¿Puede ¿Pero ser? qué? O- ¿Sebi así, así, huevo, así? Sí, sí. Como un huevo de Pascua eso de Claro, sí, claro. así. Como un huevo de Pascua, ¿Así? no. Pará, pará, Debe- boludo. ¿Así o así, Deben boludo? ser 20 huevos de gallina Sí. o más o Algo menos. Un maple así. te estás comiendo Enorme. casi. Tremendo. Unos pedos de colores después. Tremendo. Un omelette. Cara, te comiste. ¿Qué más? Super omelette. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Puede ser del mundo marino el que vas a traer o no? Es de- No. No, entonces no, iba a tirar. Ah, mira, Es ahí el ya ani- te spoiló el Uy, hacker. Ah, Hacker. hacker. El Hacker, vos me hacker. estás, Gracioso que es el ¿me hacker, estás escuchando, hacker? No, Estaba es diciendo rebelde, que- es rebelde. Bueno, ¿cómo se llama esta película? La de Dumbo. 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 Peliculón, Dumbo. ¿De qué año es? ¿Se acuerdan? Hoy lo. Es vieja. Sí, hoy lo Pará, busqué. tiremos Tirá un tirá, número. yo te digo. no lo podía creer, ¿eh? 74. No, yo te digo 89. Y 82. 1941. No. ¿Qué? Amigo. El 23 de Amigo. octubre de 1941. El año de la Gomera. Sí, no sé. Mirá Wow, que no, no lo sabía. busqué Sabía que era bien, vieja, ¿eh? pero no Disney, tanto. ¿no? Disney. Sí, de Disney. ¿Qué imaginación tiene ese viejo Disney. congelado? Disney, Sí. Tremendo. Bueno, acá Dumbo, ¿se la acuerda de esta peli? No, Sí, más o Dumbo menos. era un elefante que estaba en un circo, que a la Claro. mamá la cagaban a palo, ¿no? Claro. Le daban ¿cómo se llaman? Los domadores, Ahí ya le estaba daban. bajando, estaba Sí, bajando. bajaba línea. Sí, amigo. Sí. Explotación Y animal. se va la madre, muere. Las orejas muere gigantes. la madre. ¿No? Las orejas gigantes. Sí, claro, bueno, por eso lo llaman Dumbo, Claro. que en realidad es Jumbo, pero Dumbo significa tonto. Oh. Dumb, en una tipo. traducción tonto. Y bueno, nada, la elefanta quería que la cigüeña le traiga un elefantito porque le traía a todos los animales menos a ella. Y un día en el tren yendo al circo se lo trajo y bueno, todas las elefantas también hicieron como ese... ¿Por qué la cigüeña trae a los bebés? ¿La sabés vos, profe de biología? No. Hay algo ahí. ¿Por qué? ¿Quién carajo dijo que la cigüeña es la que tiene que traer el bebé, boludo? Y- ¿Por qué ¿Y no por el qué zorzal, la traen boludo? del Claro. pico? Qué buena pregunta. ¿De dónde Sí. viene eso, no? Para evitar el tránsito. Claro, Es buena. la trae volando para que. Sí. Es buenísimo. Para evitar el tránsito. Bueno, traigo acá este disparador de la elefanta porque a las elefantas las llaman las matriarcas. Lo ubican, Opa. ¿no? Ahí están. Lindo Normalmente bicho. esas elefantas deben tener entre 40 a 60 años aproximadamente. Entonces tienen una memoria, por eso el dicho de tenés una memoria de elefante. Porque las matriarcas son las que están cuidando a las crías, tienen por detrás a sus hijas, a sus tías, a sus nietas, o sea, toda la familia camina, migra hacia otros lugares y esta matriarca que va adelante es la que tiene toda la ruta migratoria, donde hay agua, donde hay alimento, donde hay obstáculos, donde puede haber peligros y no van por ahí. Entonces todos siguen a esta reina, madre, abuela en realidad, porque es la que tiene toda la data para sobrevivir. Y bueno, el macho sigue en la misma, el macho va ahí, pero las crías macho cuando ya crecen, ya están en edad reproductiva, tipo a los 15 años, se van a buscar otras hembras. No es que permanecen todo el tiempo como una familia durante muchos años. Hacen como una vida de soltero. El Sí, reino hace- animal es raro, el reino animal. Tiene sus códigos. El macho Sí. tira la bomba de humo. Sí. Sí. Pero este por lo menos medio que hace Joder. la suya, Sí. ¿no? Es que el hieno queda, amigo, te quedás. El hombre. El hombre No. hieno El hombre es como te hiena, quedás buenísimo. acá, nada de irte. Claro. Lo tienen, el elefante es como que Ay, un poquito hace la suya. Sí, sí. 60 años, Lore, puede vivir Sí, ya no lo 60 sabía años. eso, amigo. Sí. ¿Y Es sabés bastante. cuánto Es tiempo tienen gestación a su cría? 22 meses dentro de la pancita ahí. El doble Bien, nuestro, o sea, un poco tremendo eso 22 también. meses. Y se ponen celos de 3 a 6 años. O sea, tampoco es mucho. Es como Imagínate. la fertilidad, digamos. Claro, cada 3 o 6 años. Y Bueno. son animales muy grandes, ¿viste? El corazón tiene que bombear sangre, pero Gigantes. Full. A lo loco.
No, es hermoso Sí. el reino animal. A mí algo que me llamó la atención ahora que veía el elefante, ¿se acuerdan el tsunami en Tailandia que se llevó puesto todo ahí en la costa? Dicen que elefantes y otros animales se fueron antes. Sí. O sea, ellos se dieron cuenta, amigo, que se iba Percibieron. a pudrir todo. Tipo Lo el arca de percibieron. Noé. Tipo el arca de Noé, lo que sea, Claro. pum, se fueron, migraron. Esto Sí. que decía Lore de detectar todo. Y nosotros llegamos la reposera. Claro. Porque ahí viste hoteles, resort, hay Fifi. Y bueno, amiguito, llegó la ola y nos vemos en Disney. Es que 2004. fíjate acá mismo cuando está por haber una tormenta, ¿viste? Esas tormentas cuando hace mucho calor, humedad, que decís cae granizo, que empiezan las manadas de Pájaros. aves, de pájaros y se van todos juntos, vaya a saber a refugiarse dónde, pero ellos detectan. Pero hay que Sí, estar un tienen- poquito más atentos, amigo. tienen Porque por ahí como estamos instinto. acá. Nosotros estamos acá. Claro. Si pasó el ave, estamos acá, taca. Y ya fue. Pero hay que estar Sí. un poquito, ¿no? Sí, hay que estar Algo- atento al entorno, si no. Un poquito. No te regales. Dale. Claro. Otra matriarca, no la traigo acá, pero Sí, me acordé, tirala. es Sí. el colibrí. Ese pajarito, Colibrí Borja, le el mandamos un saludo, hace un gol, Borja. el pajarito más pequeño del mundo. Es hermoso el colibrí. Sí, ¿eh? es hermoso. Y trae muchos mensajes, ¿no? Es como que Sí. tiene. En Te el mundo tiran, espiritual ¿no? hablan de eso, Sí, amigo. sí, Sí. como que. Se acercó un colibrí. Tiran Es mi algo. tía. Te tiraron una vez, De Seba. una. Es mi tía que me está Sí. visitando. Aguantá. Sí, aguantá. Sí, a mí Y te me deja pasa. A mí como que me emociona. A mí me ¿Te gusta. gustan los colibríes? Sí. Sí, o sea, cuando se me aparece uno es como que digo, el tío Víctor me vino a ver, ¿viste? Ah, Así. bien. Qué lindo los colibríes. Y- Hermosos. Son hermosos, Sí. amigos. Hermoso No me jodas, bicharraco. Hay una planta que atrae, que eso si estuviera la Peque acá mañana lo va a decir, que atrae a los colibríes. Si vos te Sí. plantás una, bueno, nosotros la tenemos, vivimos acá nomás, y vienen, Sí. y hasta le podés poner el cosito tipo agua y vienen y toman el agua. te Eso lo está, juro. eso está Es muy prohibido, flashero. dicen. No está prohibido, o sea, la Un gente lo cosito de hace, agua. pero no es, Metido. no lo sugieren, porque La con... primero Una que contravención me tira lo primero que Peque, no, Llegás y te está das mal. una, Sacá el carta, una cosito. carta de documento en tu Claro, casa. los llega colibríes. Lore ambientalista. No, porque sucede lo Capítulo siguiente. verde. Mucha gente le pone agua con azúcar, la Y azúcar nosotros. procesada, Estamos que re eso, flojos de eso papel. no es para el Matamos animal. todo. Acabo de extinguir a los colibríes en Ni- Ralera. El chabón era todo en contra. ni siquiera la miel, ni siquiera No, claro. el azúcar, ¿cómo se llama? La negra. mascabo. Mascabo, Sí, le pone eso, ni la Peque. nada. O sea, el colibrí va a conseguir agua cuando la necesite en algún lado. O Lo sea, estás haciendo diabético por ahí. Claro. No. Aparte, otra de las cosas es que en ese contenedor se acumulan hongos, bacterias, Claro. que cuando el colibrí va a tomar, Tiene lo una enferman. lengüita el colibrí. No, lo voy a sacar, posta. Tiene como una lengüita es el colibrí. larguísima. Claro, porque vos imaginate que tiene que meter esa lengüita en el tubo nectario de las flores para llevarse el néctar. Amiga, velocidad de aleteo ese Uf. onda es tremendo. Sí, Colapinto. cuando Colapinto. está en aleteo, las tiene chapas. casi 1200 pulsaciones por minuto. Wow. Una banda. Y en reposo, 200. Imagínate que nosotros los seres humanos, las pulsaciones normales son de 70 a 100, ponele. Bueno, el colibrí en reposo tiene de 200 a 500. A full. Por eso tiene que alimentarse mucho porque tiene el metabolismo rápido. Todo el tiempo está gastando energía. Y hace migraciones de 800 kilómetros sin parar. O sea, primero lo que hace es asegurarse de tomar el valor de su peso en néctar para tener energía suficiente para poder migrar y llegar a ese lugar bien, con energía. Qué groso. Sí, son increíbles. Datos increíbles de la naturaleza. Sí. Que nos trae Lore, como siempre, capítulo verde. Bueno, hoy no Eh, traje de plantas, pero como la biología también es lo mío, dije, bueno, vamos un poquito de animales que también me gusta. O sea que el colibrí entonces también, la hembra es la que maneja todo. Ah, eso te iba a decir, para eso Sigamos. llegamos a eso. El colibrí, las aves en realidad no tienen ni pene ni vagina, tienen cloacas, ¿sí? Que son- ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? No, acá Seba, acá aprendemos. Esto, la profe Lore. Claro, tienen cloacas. Imagínense que No, son como boludo. 2 bolsitas dentro del cuerpo, ¿sí? Sí. Donde cae la materia fecal, donde caen los espermatozoides y Ajá. donde cae el orín. Todo en la Ajá. misma bolsa. Todo al mismo. Ajá. ¿Sí? Lo mismo pasa con la hembra, pero en vez de espermatozoides, óvulos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Se juntan dos colibríes, juntan las cloacas
y el macho le pasa espermatozoides. Entonces el colibrí dice, listo, chau, andate, no te quiero más. Ella se encarga de hacer el nido, de incubar los huevos, de buscarle el alimento cuando eclosionan esos huevos. O sea, ella se encarga de todo. O sea, gracias por tu servicio, por prosperar a la especie, pero ya no te necesito. Es el acuerdo. Así. Claro. Otro elefante. que matriarcado, sí. Claro. Sí. Igual yo me quedé impactado con la hiena, amigo. Perdón que soy. El hombre hiena. Bueno, Quedó, esa va a quedar esa definición. no. El hombre hiena, el que El sumiso. a esta hora se come. Digamos, Para mí es momentos hombre hiena, amigo. Momentos de tu Sí, vida, sí, 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 hombre hiena. Y bueno, si tenés un momento. claro, o sea, estamos la acá. hiena mujer, la hiena hembra es la que dice hoy se coge, hoy se come, a dónde vamos, a dónde no vamos, tirate ahí. Acá Te hay- caga palo, ¿entendés? Claro. Hiciste el loco, dijiste algo fuera de lugar. Es Acá hay tremendo. un mensajito a Maximiliano que dice, voy a tener pesadillas con la hiena ahora. Qué groso. Max, me parece que es Max. Le mando un No abrazo, sé, un crack. Maximiliano. El hombre hiena, quedó Así que- quedó para la historia el hombre hiena. Sí. Bueno, la biología de la naturaleza es tremendo. Los pájaros, el colibrí tiene huevitos. Huevitos Claro. los pone huevitos de colibrí. O sea, unos huevitos súper pequeños. Los huevitos se forman adentro y los pone afuera para incubarlos porque necesita de temperatura para que se desarrollen. Qué loco que estemos con Seba acá, que es chef, que o sea, todo se cocina. ¿Viste? Estaba pensando. Un salteado de colibrí, ¿viste? Cuando dijo el huevo de cosas, sí. Todo se cocina, Tal ¿viste? cual. Ahora el pseudo pene de la hiena, no sé. Ahí no sé. Hay Un que ver. clítoris de 15 centímetros. Hay que verlo ahí. Qué locura. ¿Cómo qué prepararlo? locura. Tomando eso, ¿estás como siempre buscando recetas y cosas nuevas y demás? Algo Sí. para innovar. Sí. ¿Viajás a buscar o probar cosas en otros lados? Hoy por cuestión de tiempos no estoy viajando mucho, pero sí he viajado, he aprendido cosas de otros países. Bien. Miro mucho cocineros que me gustan, miro cosas que hacen, veo alguna receta, leo. Seba, y te hago. Seguimos un poquito, tenemos un poco de Sí, tiempo, ¿no, tenemos amigo? 15 minutos. Bueno, seguimos. La gastronomía, vos que sos un entendido, pero Sí. yo creo que Argentina, viste que siempre nos sale como el argentino medio de que somos los más capos y todo eso, a veces. Pero en gastronomía a mí me da la impresión que acá a nivel variedad, propuesta, estamos, Es buena. somos fuertes, Sí, ¿o no? es muy buena. Comparado con la región, ponele. Es muy buena. Es muy buena, muy Sí. variada. Hay mucha variedad, mucho producto también acá. Claro. Que se aprovecha, mucho, pescado, carnes, mucho campo, verduras, hongos, hay pero muchísima variedad y sí, para mí estamos a un buen nivel de cocina, Esto que dicen las estrellas Michelin es Sí. como onda lo mejor de lo Claro. mejor. Tenemos acá lugares así. hay de lugares donde top. sí. ¿Has ido, Seba, a comer así a lugares así o no? He ido a Don Julio, que le han dado una ¿Dónde es esa, Seba? en Palermo, como se llama, es parrilla. No es la que sale en la película esta, que no es una película, la serie Nada, que de paso te la recomiendo. Sí. Mundo Series, amigo. Es de gastronomía, es de... Nada se llama. Sí, está De Niro. Ajá. Serie amigo, tremenda. sí. Muy buena. Ah, sí. La vi. Y si sos vos, La Seba, vi. si Te la va a ves, encantar. él es un crítico gastronómico. Me la recomendaron, ¿no? No, Seba, la tenés que ver vos porque aparte es mundo gastronomía y él es un crítico y se mete con temas que están buenísimos para mí. Brandoni. Brandoni, un crack. Ah, es. la vi. Sí, buenísima. Las charlas que tiene. No, amigo, Sí. esa serie es la chica Creo que la paraguaya, empleada, es ¿no? imposible no Sí. amarla. Sí. Es imposible no amarla, es una genia. La vi. Te la recomiendo Me- en serio. Hoy Mirala, Seba. la voy a investigar. Bueno, y me fui un poco por las ramas, pero van a una parrilla que Sí. creo, si Puede no es ser, esa, ¿eh? pegan al palo, amigo. Y lo lleva De Niro, y dicen que todo real. El chabón Sí. fue y le voló la cabeza. Puede ser. ¿Es buena, Don Bueno. Julio, Seba? Muy buena. O sea, muy buena. que la calidad de la carne... Todo de primera. Mucho para turistas es también, ¿eh? Sí. Nosotros vamos y decís. No, Te sacuden o no se va. Sí, en dólares. Claro. Pagás, no sé, $150 2 personas. Claro. Pero bueno, vale la pena como experiencia también probarlo. Una pregunta más. Sí. Mundo pizza. ¿Te gusta la pizza? Me gusta. ¿Sos de recorrer? Eso es un tema que a mí medio Sí. me obsesiona. Sí. De Sí, los boludo. lugares medio emblemáticos. ¿Sabes qué ¿No? me gusta? Tirame un top 3 o top 5 de los lugares así de estos que la gente conoce para vos, obviamente. Para mí, hoy pizzerías, Las Cuartetas, ahí en calle Corrientes, el Cuartito. El cuartito. El Cuartito. Acá en Quilmes, yo soy fan
del Fugacetón de Pizzaiola. Mirá, no lo tengo. soy No, fan no lo de- conozco. ¿Conocés? Soy No. fan de. ¿Dónde Quilmes. queda, Seba? En La Madrid y Andrés Baranda. Podríamos ir, Soy fan. Los domingos voy y me siento, si no me como el Fugacetón, no termina el domingo. Fugacetón relleno. ¿Conocés Fugacetón el de- relleno, Seba? con jamón, mozzarella. Ah, El de la meseta, ¿conocés la fugaceta de la meseta? No, ¿sabes que no? No, y la que ustedes van con Diego, La amigo. torre, enfrente del Sheraton. La he probado. Sí. Muy buena. Sí. Me voló la cabeza La he esa probado. fugaceta. La he probado. Pero, ¿sabes que no sé por qué los domingos se me da por buscar pizzerías? Guerrín. Como un ritual, Guerrín, ¿no? sí, como un ritual. sí. Guerrín, sí. Yo la muy banco rica. grosso, amigo. Yo las Es buena, cuartetas antes es que buena. Guerrín. Me encantó. Son pizzas medio de ese estilo, bien aceitosas, Sí. bien pesadas. Es una bomba. Hoy está muy de moda lo que es la pizza napoletana. Claro. Que está buenísima, ¿no? Hacemos también hoy un servicio con pizza napoletana que ¿En serio? está terrible. ¿Conoces uno que ¿Qué es se la llama- masa que cambia, no? Perdón, sí, amigo, masa es- madre, ¿no? Es como- una masa fermentada Ah. de 12 a 16 horas en cámara, en heladera. Y después se cocina en el momento con un horno precalentado a 400 grados. Entonces explotan los bordes, quedan inflados. Oh, qué horrible. La masa Yo queda te- bien finita. Te quiero decir algo, amigo. Vos la conocés, Jime, nuestra Sí. querida Jime. Para mí está para pararse de manos con el pizzero que quieras. Yo conocí, nosotros decimos Jime y Amore. Porque conocés una pizzería que se llama Michele Pizza y Amore, que es de por acá, que se hizo bastante famosa acá de Berazategui. No. Está ahí por No lo Vergara. Y bueno, es una pizza como supuestamente la original italiana. Sí, como que la doblás. Esa. ¿Vos haces eso ofreces? Ofrecemos una pizza que es parecida, claro, tipo la napoletana es. Bien. No, amigo, a mí Muy me gusta, finita, que la podés hacer, la doblás y la Claro, la comés, doblás más livianita. Sí, mucho más liviana. Hay una pizzería en Quilmes que te rellenan el culito de la pizza en brown queda. Udine. Muy rica. No. Udine. Te no. ponen Está en mozzarella brown. en Adentro en el del culito que, borde. Del todo, borde. que Del todo borde. lo dejan, ¿viste? Sí. Ay, Está ¿cómo bueno. se llama? Sabes No que no me acuerdo. acuerdo del nombre, pero la escuchaste. la escuché. No entiendo a la gente que deja el borde, amigo. No, Les yo mando un tampoco. beso a Olvidate. todos. El otro día fuimos a comer No, no a Banchero, entiendo. me ¿Por qué comí haces todos eso? los ¿Qué te bordes está de claro? Lore y de Ross. Amigo, no el entiendo. día que fuimos al teatro. Porque, ¿qué me decís? ¿Te estás cuidando? ¿Qué? No Nada, entiendo. ¿qué Te estás querés? comiendo No, una no pizza. me gusta muy duro. ¿Por se, qué? me- No. se me va a romper la muela. Uy, gordo. Se pasa, la vez. Cosita, Claro, no, yo me comí los bordes de Lore y de Ross, que la dejaron a los dos. Claro, Venga para para aprovechar. acá, No. venga para adentro. Tremendo. Mundo gastronómico es hermoso, hemos comido acá con Seba. ¿Plato preferido, Seba? Si tendrías que elegir. Plato Digamos, preferido mío. ¿Cómo esto? ¿Cocinar o a mí para comer? Las dos. Eso, uno para cocinar y uno para comer. Para cocinar me fascinan los pescados, mariscos. Pescados. Pescados y mariscos me fascinan. Soy un fanático de Vieiras. todo. Lo que, Langostinos. todo, langostinos, buenos pescados, del lenguado. Probar pescados me encanta, me encanta. El salmón está medio sobrevalorado. El salmón está sobrevalorado. Tampoco hay pescados que son para mí 10 veces más sabrosos ¿Cuál y es? El El mero, Mira. el lenguado para mí es un El pescado- abadejo. El abadejo es un pescado riquísimo, grueso, que lo puedes hacer a la parrilla también. Y hay pescados que el salmón es rico, es grasoso, es Trucha. El la pacú. trucha es muy Medio de el la truchón, Patagonia, ¿no? el truchón ahora está muy de Truchón. moda. Es la trucha, pero más grande y es parecido al salmón, pero tiene otro sabor. Y Seba, perdón. ¿Y para comer? ¿Tú dijiste para comer carnes. Ojo de bife con una buena salsita. Una gremolata arriba, ¿no? Unas Sí, papas fritas. Unos hongos salteados. Qué rico, boludo. Ese es con un fuerte al medio. Y unas buenas. Sí, fuerte al medio, y, digamos. si no, un buen asado. Hoy, para Ahí mí, va. como un buen asado. No hay con qué dar. Nah, me encanta, pero para comer sí. Soy fanático de las carnes. Bien. Muy bien. ¿Qué ibas a tirarle una galletita más, Nachi? No, estábamos con Mundo Gastronomía. Era una pregunta. Ya me va a salir, amigo. Está ya me va a bien. salir, pero le quería Está preguntar bien. una cosita más. Lore, ¿vos tenés algo más? ¿Algo para tirar ahora? No, yo estaba por decir mi plato preferido. Mirá. ¿Cuál es tu plato ¿Cuál es? preferido? ¿Cuál Dale. Matambre de carne a la pizza Muy bien. con papas fritas, la típica, pero me gustan mucho los buñuelos de acelga. Qué rico. Y todo el falafel de... Sí. ay, Qué rico el falafel. ¿Tenemos algo, Seba, de eso? Sí, sí, encanta. sí. A mí me gusta mucho. Hemos hecho para eventos mesas temáticas con. ¿Conoces Sarkis, que es comida árabe? Creo que es Córdoba y Arauz. Nunca fui. O Sarkis, no sé la pronunciación. Nunca No, fui. eso.
ese mundo Sí, comida árabe, son- porque dijo falafel, Lore, y... Perdón, me vino lo que te quería preguntar. ¿Viste que hay como una especie de bullying a la comida, tipo de esos restaurantes, llamémosle como Palermo, por si es el lugar común, que te pone finas hierbas de no sé qué chota Sí. y decís, pero te están vendiendo Sí, Claro. es lo Romero que mismo, tengo en ¿no? mi casa. Y te lo cobran 4 veces. Un- ¿Es real eso, Seba? Vos que sos, no vamos a pegarle, pero un poco hay un poco choreo en eso, No sé si chorreo, es una como descri- semántica es toda una voladora. es una descripción que vos le das al plato también. Pero Es bueno, como un packaging. Es como que en cuanto a sabor es fino, ¿no? Sí, Que no es tan invasivo. claro. ¿Será por eso? Va por eso. No, Para y mí que sí. también después hay que ver de encontrar el sabor, a ver si lo describiste con 5 pasos, encontrar el sabor a los 5 pasos y no que uno tape todo, ¿no? Claro. Es una línea Hay de tantas muy cosas delgada. técnicas en la comida que nosotros comemos tan básico que no sé, por ahí te dice uno, no sé, cordero con no sé qué, con espuma de champagne, por decirte una cosa. Sí. Y tiene la espuma tiene su técnica, Claro. ¿entendés? Hay muchas cosas adentro. Química, mucha química Claro. en la cocina también. Es muy, Exacto. muy Claro, exacta. todo muy- un proceso. Sí. Por ahí el chabón te hizo un soplete de no sé Seba qué. hacía te iba a decir algo que mi vieja lo replica ahora, que es también un boom que a la gente le encanta, que la primera vez lo comimos en lo de Seba, que eran los papines rellenos. Los papines rellenos, me había olvidado los papines Vos lo rellenos. comiste como lo de mi vieja. noset, no sé. No, No. es una papita chiquitita. Sí. Los papines, Papines, sí. claro, hay Sí, andinos, no, no. hay, los traen del norte, acá y ahí, pero yo los cocinaba, le daba una blanqueada, una hervida, Ajá. después los marcaba al horno, los ahuecábamos y los rellenábamos con panceta, Ay, queso por crema, Dios. hongos, Sí. y después de arriba gratinaditos. Qué Y rico. era un bocadito los eventos. Era Parezco una muerta falopa de un poroto hambre. era, porque era... Cagada de Te hambre. va de acá un tenedor Estoy libre. cagada de hambre, No, boludo. boludo, lo que comíamos, lo de Seba era... No, igual la comida de tu vieja, Dios. Sí, Yo mi cada vez vieja que es veo un muy grosa, cumpleaños, boludo. porque Y tenemos sí, es una Mi fenómena. vieja familiares Padawan. en tiene una común. mano... Tipo Padawan. Sí, Seba. aprendió mucho de Seba. Mandale un Muchísimo. saludo ahí, sí. Sí, le voy a mandar un beso. Cada vez que hay un cumpleaños porque tenemos familia en común, digo, Sí. uy, viene la comida de Isi, es como que, Lo ay, que tiene no mi vieja como. que hace cosas. Yo no estoy comiendo carne ya hace bastante. Y no sé, el otro día me hizo una terrina de verdura, Seba. Sí, No sé, muy con coliflor, obviamente coliflor hervido, procesado, todo, remolacha, coliflor, brócoli, arriba con queso gratinado, Hermoso. todo en un molde que Claro. vos lo sacás así, lo cortás. Un cuadro. Riquísimo, boludo. El otro día me hizo una tarta de brócoli con una salsa bechamel y queso arriba que... Pero es Terrible. algo que, boludo, le sale solo, Sí, boludo. sí, sí, Es la gente que tiene el don, Don. viejo. Sí. Sí, no, Ya no hay vamos con a qué probar la darle. comida de No hay Seba con qué darle. Obvio. próximamente. Bueno, vamos a hacer un voy a- evento y lo vamos a traer porque... Igual me nos comprometo va. a traer una cajita acá para los chicos, así que. Grosso, Seba. Para, Eh, Seba, vos también. mandame un mensaje y decís, Lore, Sí. mañana voy a llevar una cajita Dale, para así venir. no te dejan No, afuera. Lore, no. Así no te dejan afuera. Claro. No me van a dejar afuera ni ahí. Bueno, chicos, estamos para cerrar. Queremos Bueno. agradecerle a toda la gente que estuvo del otro lado. Síganos, por favor, suscríbanse, que nos ayudan mucho. Se viene el reality del emprendedor. Le contamos a Seba, lo mencionamos. Primero, le agradecemos a Beckham, que hace posible que estemos acá al aire. Segundo, se viene el reality del emprendedor. Queremos llegar a 100.000 suscriptores para poder largarlo. El reality va a consistir en que nos vas a tener que mandar tu proyecto por WhatsApp, ya sea que tengas un proyecto por iniciar o tengas un proyecto que ya esté en camino y que lo quieras potenciar. Va a ser seleccionado entre todos estos participantes que nos van a enviar su proyecto. Va a haber una etapa presencial y el ganador se va a llevar 10 millones de pesos, ¿sí? Para que puedas potenciar tu negocio, para que puedas darle el salto que tanto estás buscando. Te pones Eh, un food truck. un food truck, con sí. 10 palos. Mal. amigo. Con 10 Ojo. palos, 10 palos, el reality del emprendedor. Ya lo vamos a alargar, queremos seguir ganando suscriptores, estamos con nuevos proyectos para el canal y bueno, hasta acá hemos llegado, día jueves, hermoso, Seba de Paola Catering, síganlo en Instagram y prueben la comida de Seba que realmente la rompe, el mejor de Quilmes. Gracias a todos por estar del otro lado, los queremos, esto fue Date Cuenta. Abrazo, amigo. Chau, chau. High heels of fancy cars, no golden stars on the boulevard. Tonight you only have one job. Pour that liquor in these plastic cups. Moving feet and red cheeks. It's 4 a.m. but we don't need no sleep. Play that beat on repeat. Yeah,
waiting for the drop, don't let the music stop until the sun comes up. Until the sun comes up. Until the sun comes up. Living life like we don't care. Still young and free and home is everywhere. Love and peace is in the air. The summer wind is blowing through our hair. Moving feet and red cheeks. It's 4 a.m. but we don't need no sleep. Play that beat on repeat. We're all waiting for the drop, don't let the music stop till the sun comes up. Until the sun comes up. Till the sun comes up. Till the sun comes up. Keep my eyes wide open, 'cause I don't wanna close them. If everything they see is you, if everything they see is you. When the night is falling, yeah, we find our calling. Is it enough to see us through? Is it enough to see us through? Don't wake me up when morning comes, staying stuck in a dream. Keep on running from the sun, we'll be losing sleep. Set the break of day, we might just fade away. Don't wake me up when morning comes, staying stuck in a dream. The moon is drenched in golden. It's you I'm holding. 'Cause stars don't shine in the light of day. And when the night is falling, yeah, we find our calling. Is it enough to light